Bueno, bienvenidos otra semana más a Prismas del Fútbol. Bueno, la semana pasada no tuvimos programa porque estaba yo fuera de vacaciones, pero ya hemos vuelto con un episodio, número 25, un número especial y un invitado especial, porque a mí me gusta mucho, ya sabéis, todo el tema del scouting, todo el tema del seguimiento de jugadores, los fichajes, la captación, y hoy tengo una persona que se dedica a eso y además se ha dedicado a eso en equipos de bastante nivel, en la élite, por supuesto, y encima a nivel con experiencias internacionales. Entonces, tengo hoy a José Viñas conmigo. Bienvenido, José, un placer que estés aquí. Y nada, deseando escuchar un poco tu visión sobre el mundo del scouting y sobre tu trabajo diario. Bueno, Nacho, pues muchas gracias. Gracias por contactar, gracias por hablar de fútbol, ¿no? Que al final yo creo que es lo que nos gusta a todos y que, bueno, aportar un granito de arena para aquella gente que esté interesada, bueno, que esta charla también le pueda servir a ellos. Claro, el único podcast que hemos grabado con un ojeador hasta la fecha, que es Pablo Ortega, que trabaja en el Levante, es uno de los podcasts más escuchados hasta el momento, ¿eh? O sea, que te digo que esto a la gente le interesa, quiere saber cómo funciona este mundo. Hay mucha gente que incluso, como sabe que también me gusta, me pregunta para iniciarse y demás, lo tocaremos. Pero primero, como siempre, bueno, tu trayectoria, tu experiencia, de dónde vienes, por qué decidiste entrar en el mundo del scouting. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional. Bueno, pues yo soy, como muchos otros, un apasionado del fútbol. Creo que con esto se nace, es algo que uno ya nace amando el fútbol y deseando vivir toda la vida del fútbol. Y yo la verdad que he sido un privilegiado porque jugué al fútbol, no a nivel profesional, pero empecé a jugar con 6 años al fútbol. He ido subiendo de categoría hasta que bueno, llegué a fútbol amateur, donde ahí pues decidí que ya no iba a tocar la élite a nivel de futbolista, pero quería seguir vinculado al fútbol, que al final es lo que me gusta y me apasiona, ¿no? Y la verdad que he tenido la gran suerte de poder decir bueno, que toda mi vida he estado trabajando en fútbol, ¿no? A pesar de no haber sido futbolista profesional, sí que el trabajo que he tenido siempre ha estado vinculado al fútbol, ¿no? Entonces, para mí, yo muchas veces lo digo que esa es la gran suerte, ¿no? De que tengo en mi vida, ¿no? Que toda mi vida he podido dedicarme a aquello que me gusta y que desempeño con pasión, ¿no? Y que ojalá pueda seguir de aquí hasta el final trabajando en ello y porque si desde luego llega algún día que no siento esa pasión que es necesaria para todo esto, será el momento de decir adiós, ¿no? Pero por el momento me han pasado muchos años y la sigo intacta, sigo con ganas de crecer, sigo con ganas de aprender, ¿no? Y bueno, creo que es algo que, como te digo, creo que igual que el futbolista nace con ese talento, creo que la gente que nos dedicamos al fútbol también nacemos con esas ganas, con esa ambición, con esa ilusión y, y bueno, pues como te digo, ojalá esto siga para siempre. Qué bueno. Si hay algo que todo el mundo cuando viene aquí al programa tiene, es que es la pasión. O sea, yo noto que la gente, porque bueno, yo me dedico a algo que no tiene nada que ver con el fútbol, me gustaría dedicarme al fútbol, como muchísima gente que hay, ¿no? Pero yo no veo entre mi mundo, no veo la gente con tanta pasión por lo que hacemos. Sin embargo, cuando voy al mundo del fútbol sí que veo gente que dice yo, como tú, yo desde pequeño tenía claro que quería ser esto, yo es lo que amo, en fin, no, para mí no es un trabajo, ¿no? Lo típico que se dice. ¿Tú alguna vez has sentido que dices, uff, estoy un poquito saturado de tanto fútbol? Yo creo que eso no lo llegas a sentir, ¿no? Sí que es verdad que sí que tengo que algo que decir, que el fútbol es algo que es muy difícil, Ujú. que es muy sacrificado, que la gente puede tener una visión externa de lo que es el fútbol, de la cara buena del fútbol, pero realmente luego hay un trabajo detrás y hay un sacrificio y hay muchas otras cosas que la gente no ve y que solamente por esa pasión, ¿no? Eres capaz de continuar adelante muchas veces, ¿no? Porque no todo es bonito, te encuentras muchas situaciones muy complicadas, te exige un 24 horas, cosa que te hace tener que abandonar o dejar un poco de lado ciertas otras cosas que son también importantes para tu vida y que realmente es un sacrificio muy grande y bueno, que luego todo el mundo no valora, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que eres tú mismo el que tiene que valorar tu propio esfuerzo para seguir adelante y saber que a veces las cosas salen bien, a veces cosas salen mal, pero al final yo creo que soy un privilegiado, porque igual que a ti, a mí me escribe mucha gente, ¿no? Yo quiero dedicarme al fútbol, cómo lo hago, cómo empiezo, cómo... bueno, yo me siento un privilegiado de poder trabajar en fútbol, trabajar en élite, algo que es realmente muy complicado, y igual que muchos chavales quieren ser futbolistas, mucha gente quiere trabajar en fútbol. Y luego realmente
el espacio es muy, muy pequeño y bueno, pues yo puedo decir que yo, por encima de todo, me siento un privilegiado. Ujú. José, vamos a la parte de tu carrera en la que, como comentabas, estás jugando al fútbol amateur y decides pues, dar el salto a algo que no sea el futbolista, ¿no? Te pregunto, ¿tú tenías algo de estudios relacionados con el fútbol? No sé, los cursos de entrenador, algún máster, alguna cosa relacionada con el fútbol. Sí, yo estuve, bueno, saqué el título de entrenador, Ujú, se llama entrenador nacional, que son los 3 cursos del curso de entrenador que había entonces. ujú, Soy diplomado en educación física también, hice la carrera de magisterio vinculada al área de educación física y bueno, luego también hice un máster de gestión deportiva, ujú, un poco siempre porque al final era lo que me gustaba, ¿no? Y quería encaminar un poco mi carrera hacia ahí, ¿no? ujú, Luego es verdad que nunca sabes hacia dónde va a ir, ¿no? Yo empecé entrenando, empecé como entrenador, estuve, creo que fueron casi 6, 7 años entrenando. Eh, la verdad me gustaba mucho. Creo que en los equipos donde estuve las cosas funcionaron bien, se trabajó bien, aprendí muchísimo de profesionales con los que tuve la suerte de coincidir. ujú. Eso al final yo creo que es una de las cosas que más nos marca, ¿no? Con qué gente te vas cruzando en el camino, porque de todos ellos vas aprendiendo. Nosotros yo soy autodidacta, es decir, yo no he estudiado para ser scouting, no he estudiado para una dirección deportiva en específico, sino que vamos aprendiendo un poco de la experiencia y de mucha gente que se va cruzando en el camino y que si tienes esa humildad para aprender de ellos, al final te vas completando y tu formación es una formación de estudios, pero es una formación de mucho de calle también. Ujú. De hecho, yo creo que cuando la gente pregunta, oye, ¿por dónde empiezo a formarme para dedicarse a cualquier tema del fútbol? Yo siempre digo, mira, yo me haría los cursos de entrenador, por lo menos el nivel uno, porque te dan una noción pues, de cómo son el tema técnico, el tema, digamos, los principios técnicos, los principios tácticos, te da la jerga futbolística un poco también de hablar, de saber pues, qué es una cobertura, qué es un desmarque, que mucha gente lo sabe de cultura popular, pero de manera más técnica lo aprendes en los cursos las tácticas, las variantes, en fin, es un poco tener la base que luego después, que quieres ser ojeador, pues ya puedes a lo mejor hoy en día, a lo mejor cuando tú empezaste no tanto, pero hoy en día especializarte más en cursos de ojeador. ¿Quieres ser director deportivo? Te especializas en cursos de director deportivo. Digamos que ahora ya cada uno puede encontrar su camino, pero la base para mí sería por lo menos el primer nivel de entrenador. Sí, yo coincido plenamente contigo porque es una, como tú dices, es una base muy buena que te da, ¿no? Porque creo que te hace entender lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol hay que entenderlo. Por eso mucha gente ajena al fútbol se quiere meter al fútbol pensando que esto es una empresa y el fútbol eso es una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, el fútbol hay que entenderlo y hay que entenderlo desde dentro, Ujú, porque son variables y el fútbol es algo muy distinto al resto de trabajos que puedan haber en la sociedad, ¿no? Entonces, el fútbol lo tienes que comprender, tienes que entender por qué pasa, por qué 2 más 2 en fútbol raramente son 4. mm. Todas estas cosas te la da pues el tener una base, ¿no? Yo creo que los cursos de entrenador, para mí, si tengo que apostar por algo, porque digo, mira, ¿por dónde empiezo? Bueno, pues sácate los cursos de entrenador, como tú bien dices, porque te aportan mucho, ¿no? Y creo que es un aprendizaje global de lo que es el fútbol, tocas muchas materias y muchas veces te lo imparten ya profesionales que están trabajando en el Claro. día a día con el fútbol, ¿no? Y esa experiencia que ellos te vayan a aportar a ti ya te sirve de mucho, ¿no? Entonces, para mí es una buena base que tú luego puedes complementar un poco hacia donde tú quieras ir, ¿no? Ahora hay una gran variedad de máster, de cursillos, de tal, ¿no? Y luego lo que siempre yo digo es que la mayor formación te la da la calle, ¿no? El ir a ver partidos, el estar vinculado a un club, toda esa experiencia que te da el día a día, yo creo que es lo que realmente a ti te va haciendo formar tu propia imagen de lo que es el fútbol, ¿no? Y luego ya Mm. está tu talento personal. Evidentemente, todos no vemos las cosas igual, todos no tenemos esa capacidad y ahí ya cada uno pues tiene que demostrar evidentemente hasta qué punto tiene cierta capacidad o no para llegar a fútbol profesional. Esto me parece muy interesante, pero además yo creo que uno de los puntos que quiero tocar contigo es un poco el intrusismo, vamos a decir. Bueno, no intrusismo, tampoco lo quiero llamar así, pero ahora hay muchos periodistas que hacen, digamos, de ojeadores o tienen esa labor dentro del mundo del periodismo de detectar talento, de detectar esos jugadores que están en países raros. Bueno, hablaremos de algún ejemplo, que quiero preguntar por eso. Volviéndonos justo a lo que tú comentabas, ¿qué fue para ti lo que, o sea, tú acabas de jugar, empiezas a entrenar, y qué fue para ti lo que dijo?
Oye, igual un camino es el mundo del scouting, el mundo de ser un ojeador. ¿Qué fue fue una llamada? ¿Fue un ofrecimiento? ¿Fue que te gustaba y lo buscaste? Mira, después de, mientras estaba entrenando, un día me llamó una persona que quería que empezara para trabajar por una empresa de representación de futbolistas. Ujú, Y ese fue mi siguiente paso, ¿no? Donde estuve 11 años trabajando en distintas empresas de representación, donde ya sí que es verdad que yo estaba más vinculado a la parte de captación de futbolistas, ujú, pues en un departamento de fútbol base, después ya en un departamento de fútbol profesional. Y bueno, hay dos vertientes, ¿no? La negociación y por otra parte ya tienes la vertiente de captación de futbolistas, ¿no? A mí me gustaba más esta segunda, ¿no? La de captación de futbolistas, pero también un poco aprendes lo que es el negocio del fútbol, ¿no? Que es muy claro. importante para un paso posterior. Como te digo, estuve 11 años trabajando en eso y un día pues me llamó el que después acabó siendo director deportivo del Eintracht Frankfurt, que es Ben Manga. Ellos acaban de llegar a Frankfurt junto con Freddy Bobic. Y bueno, querían una persona en España que trabajara para el club. Querían hacer una red de scouting potente porque confiaban mucho en el Ujú, scouting. Y bueno, yo le dije que yo era, creo que había momento de dar ese paso de las empresas de representación a lo que es el mundo del scouting, ¿no? Me sentía ujú, más con ganas de estar en el campo, de pisar campo, de lo que es el fútbol en sí. Y bueno, fue una llamada que para mí cambió mi vida porque en ese momento decidí aceptarla y bueno, iniciamos un proyecto en Frankfurt que duró 6 años y que, ujú. bueno, que tuvimos la gran suerte que fue muy exitoso, ¿no? Entonces, bueno, eso también te anima. Al final las victorias en fútbol refuerzan tu trabajo y creo que eso es importante para poder continuar, ¿no? Se da ese aliciente ¿no? Esas ganas, esa motivación para seguir creciendo. Ujú. Qué bueno. Ahora vamos a profundizar un poco más en lo que ha sido desde que llegas a la Eintracht de Frankfurt hasta que has terminado recientemente una etapa, que ahora nos me comentarás. Cuando llegas al mundo de dedicarte exclusivamente a ser ojeador para un equipo, para un club profesional, ¿qué parte es la que más te gusta o te llama la atención o, digamos, disfrutas de tu día a día, de tu semana? No sé. ¿Qué es lo que dices? Esto es lo que más disfruto de mi parte como ojeador. Realmente disfrutas todo, ¿no? Porque tú te levantas por la mañana ya y te levantas pensando en fútbol y cuando te acuestas también te acuestas pensando en fútbol, ¿no? Porque es que no, el fútbol nunca te lo acabas, el fútbol es siempre, no hay límites, ¿no? El fútbol, el límite de ver, de estar, te lo marcas un poco tú porque es imposible que nadie pueda controlar todo, es imposible que nadie sepa todo, hay una cantidad, es que es imposible, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, pues para mí era importante el sentirme bien, ¿no? Sentirme pues hoy me tengo que ir no sé, tengo que viajar a Holanda, por ejemplo, voy a estar 3 días en Holanda viendo fútbol, de ahí ujú. regreso a casa, estoy 2 días, después me voy a Francia, bueno, no sé, el viajar, el estar en estadios, el conocer muchos compañeros míos, otros scoutings, ¿no? Que somos amigos, ¿no? No sé, haces una comunión en fútbol que al final va muy vinculada a tu vida. Yo no puedo separar lo que es el fútbol hoy de lo que es mi vida, ¿no? Va unido, Ujú, no puedo entender una cosa sin la otra porque mis amistades, bueno, todo mi mundo gira un poco o va vinculado al mundo del fútbol, ¿no? O sea, puedes ujú, estar comiendo con tu familia, pero pues no sé, a lo mejor hay una llamada o a lo mejor te encuentras a alguien o al revés, ¿no? Estás trabajando y bueno, no sé, es todo que no sabes separar ya lo que es una cosa de la otra, ¿no? Es ujú. complicado. Ahora luego profundizaremos un poco en cómo es tu semana, cómo se organiza un scout a estos niveles en los que estás tú. Pero antes quiero seguir un poco con tu trayectoria. Entonces, has comentado que llegas al Eintracht de Frankfurt. El Eintracht de Frankfurt, si no me equivoco, el año pasado, el anterior, es cuando gana la Europa League. O sea que, digamos, que esos 5 años culminan con ese trofeo eliminando al Barça, que yo recuerdo aquella eliminatoria tan épica con un montón de gente de Frankfurt ahí desplazada. Me imagino que disfrutaste muchísimo esa etapa, pero ¿cómo se termina y un poco cuáles son las razones por las que cambias o cierras esa etapa? Bueno, básicamente nosotros cuando llegamos a Eintracht Frankfurt, el club venía de una época que no había sido buena. Eh, Se intenta desde la dirección deportiva cambiar todo esto, darle un nuevo enfoque, apostar mucho por el scouting. Se crea una red de scouts en toda Europa y en Sudamérica, en el cual cada uno en su país es el encargado de tener, y que para mí eso ha sido uno de los éxitos de Eintracht Frankfurt, ¿no? Que en cada país o cada 2 países tuviéramos una persona, porque al estar en tu país tú controlas lo que es el fútbol, pero controlas también la relación con la gente,
controlas mucha información del día a día que te va llegando, ¿no? Y eso a la hora de firmar un jugador es muy importante, ¿no? Si tú estás en España y no tienes ojeadores en Francia y vas a fichar un jugador, bueno, sí, puedes acertar, pero no tienes toda la información completa a tener una persona allí que tiene llegada, que conoce bien a la gente, conoce la trayectoria del jugador o tiene esa información detrás del jugador que para nosotros es importante. Se creó esa red de scouts y yo creo que se logró, para mí fue una etapa brillante en el club, ¿no? Y a nivel personal, una etapa muy, muy feliz. Yo creo que se lograron dos cosas que fueron muy importantes, los éxitos a nivel deportivo y el éxito a nivel económico. Y yo creo que esas son las dos partes que el scouting tiene que tener claro. Es decir, no solamente es firmar jugadores, sino que tienes que intentar después, a su vez, incrementar lo que es el patrimonio económico del club, ¿no? Y eso en Eintracht Frankfurt se logró. A nivel deportivo, se ganó la Copa de Alemania, con una final contra el Bayern. Y bueno, culminar el proceso fue ganar la Europa League, que para nosotros al principio era algo impensable por completo. Y yo siempre digo que ese año la ganamos dos veces. Digo, la ganamos en la eliminatoria contra el Barcelona, que fue algo que no se puede escribir, lo que fue todo ese día allí en Barcelona. Y luego la final en Sevilla, además, que fue en España, para mí fue muy, muy especial, la verdad. Y bueno, se cerró un ciclo y yo creo que había que empezar otro ciclo en otro sitio y empezar a trabajar. Simplemente fue por eso. Ujú. Joder, yo me pongo en tu piel de vivir la creación desde cero o la implementación desde cero de un sistema de scouting nuevo, que también hablaremos de eso más adelante en la charla, pero me sorprende que haya una persona por país, porque me parece, por ejemplo, a mí, al menos en España, igual a lo mejor en otros países como en Serbia y demás, pues tienes localizados a los mejores jugadores. Hablo de Serbia por el caso de Jovic, que ahora te quiero preguntar por el caso de Jovic. Em, en España me parece que manejar todos los jugadores de primera, segunda, incluso jóvenes de primera red y demás, es mucho volumen de trabajo, ¿no? No sé cómo te lo manejaste tú. Mira, al principio estaba yo solo para toda España. Finalmente acabamos siendo tres personas aquí en España, Ujú. pero aún así es complicado, ¿no? Porque es imposible que incluso teniendo cinco Ya. personas tú seas capaz de controlarlo todo. Es muy difícil, ¿no? Entonces tienes que ir a lo que es el perfil de equipos que tú puedes firmar jugadores, que es Ujú. importante seleccionar y tener claro, es decir, a mí no me sirve de nada ir a ver un Barcelona-Madrid porque yo sé que de ahí no puedo firmar ningún jugador. Entonces ya vas Claro. descartando equipos que tú sabes que no hay jugadores que no van a poder ir ahí. O a lo mejor tienen dos jugadores que pueden salir cedidos, pero esos tienes muy controlados, ¿no? Vale. Entonces, bueno, tienes que ver en otras categorías. Nosotros al principio tuvimos lo que es única y exclusivamente un enfoque a fútbol profesional y Ujú. los dos últimos años sí que hicimos una captación, fuimos un poco más abajo, se invirtió un dinero en lo que es fútbol base, se creó el equipo filial, que todavía no lo teníamos. Ujú. Bueno, y ese juvenil sub-19 que después fue al filial, pues ya fueron tres jugadores españoles, por ejemplo, que firmamos para el club y que, bueno, donde ahora pues Nacho Ferri está jugando ya con el primer equipo, un chico que venía de Alcira, de un equipo pequeño que no era un club importante, pero que, bueno, tenía un desarrollo fantástico y, bueno, pues verlo ahora jugando Europa League, viendo marcar en Bundesliga con el Eintracht, pues para todos es un orgullo, ¿no? Ujú. Claro. Me parece, claro. Luego hablaremos de. Es que no quiero hablar ahora. Vamos a terminar con tu trayectoria, porque quiero hablar del tema de los fichajes jóvenes, un poco el riesgo que hay. Em, ¿Qué tipo de fichajes os dieron mayor rentabilidad? Y digamos que, ¿cómo tienes en cuenta el scout a la hora de hacer su trabajo? Es decir, yo escucho, por ejemplo, a Monchi, que he intentado aprender mucho de él, porque creo que es un director deportivo muy. Bueno, está claro que es uno de los mejores, si no el mejor. Y él habla mucho de todo el tema de las plusvalías, de conseguir que un jugador llegue por lo menos posible, te dé un rendimiento y luego el Sevilla, en el caso, el contexto que tiene el Sevilla, pues eso sea un club trampolín hacia un equipo, un Barça, un Madrid, Sergio Ramos, Dani Alves. Todo el mundo conoce en el Eintracht de Frankfurt el caso de Luka Jovic, jugador que no sé, ahora me comentarás de dónde lo trajisteis, y acabó en el Madrid por no sé si fueron 50 o 60 millones de euros. ¿Qué más jugadores durante tu etapa así sonados vivieron esa transición como fue la de Jovic? Bueno, yo recuerdo jugadores de ese perfil que nos dieron unas plusvalías económicas. En su día tenemos el caso de Jovic, fue el más sonado Ujú. ¿no? por llegar a donde llegó al Real Madrid. Pero tuvimos ante Rebic también, después Ajá. a Milan, Andrés Silva, que con esto dio un Mm. rendimiento muy, muy bueno.
bueno, Ndicka al final salió libre, pero fue un jugador que nos dio mucho nivel deportivo. Ujú. Bueno, tuvimos ahí un volumen de jugadores que nos dieron mucho dinero. Tú cuando vas a ver a un jugador, ¿estás pensando la posibilidad de revalorizarlo? Quiero decir, por ejemplo, jugadores que a lo mejor han tenido un mal año en un equipo grande y a lo mejor tienen que dar ese pasito para atrás para luego dar otro hacia adelante. ¿Tú eso también lo tienes en cuenta o quizás más el nivel real o actual de los jugadores? A ver, la inmediatez te dice que lo que tienes que dar es rendimiento deportivo, ¿no? Porque al final Ujú. es lo más importante en un primer momento, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros apostábamos mucho por jugadores jóvenes porque sabíamos que podíamos lograr, y has nombrado a Monchi, y que para mí y para muchos es un referente, y fue un poco ese trabajo que él hizo en Sevilla. Nosotros incluso a nivel interno muchas veces lo comentábamos, ¿no? Ese perfil de, mira, vamos a buscar jugadores jóvenes que nos den rendimiento deportivo, pero que luego a su vez podamos venderlo y de ahí reinvertir un poco el dinero y hacer que el club poco a poco vaya creciendo. Por eso, y en Alemania también, se ha puesto mucho por el jugador joven, ¿no? Ujú. Mm, Nosotros, evidentemente, hay una estructura y una columna vertebral, a lo mejor, que necesitas gente con experiencia, pero después hay que ser valiente con las apuestas jóvenes, ¿no? Creo que ese punto de valentía, ese punto de arriesgarse, de ponerlos a jugar, porque al final el jugador es bueno en el momento que lo pongas a jugar, ¿no? Ujú. Y ahora estamos viendo casos en España, por ejemplo, la irrupción de Gavi, por ejemplo, Ujú. que fue un futbolista que se dio unas circunstancias donde Gavi tenía que saltar a jugar, y a lo mejor en otras circunstancias Gavi no hubiera tenido las mismas, sí las mismas posibilidades, pero a lo mejor no tan rápidas, ¿no? Y a lo mejor hay mucho jugador que no llega o se pierde en el camino por no tener esa oportunidad, que a veces la necesidad te obliga a meter Ujú. jugadores, ¿no? Se está viendo, por ejemplo, en el Valencia también, con jugadores como Javi Guerra, ¿no? Que bueno, son circunstancias del fútbol y que nunca sabes dónde vas a tener esa oportunidad, pero tienes que estar preparado como club y como jugador para aprovecharlas. Ujú. Totalmente, sí. Sí que es cierto que hay jugadores que se nota que tienen tanto nivel que en cualquier momento, yo creo que, o sea, si no hubiera sido, a lo mejor Gavi, siendo el jugador que es, si no hubiera sido de esa manera con el Barça, habría a lo mejor tardado más, o a lo mejor habría tenido más problemas, también puede haber tenido una lesión, podría haber sido a un sitio y no haber triunfado, pero sí que muchos jugadores, lo que tú dices, estoy totalmente de acuerdo contigo, se pierden por no ser el momento. Y yo creo que el Madrid es un claro ejemplo de jugadores que han, por ejemplo, José Lu, jugadores que han pasado por la cantera del Madrid, en el Madrid en ese momento no tienen esa oportunidad o esa madurez, se van a otro equipo y acaban volviendo al Madrid, o acaban siendo jugadores que el Madrid quiere traer. Yo recuerdo el caso de Mata, el caso de Filipe Luis en su momento también, que estuvo en la cantera, se fue y luego ya era como un rival directo con el Atleti. En fin, que estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Eso en el fútbol alemán, que se apuesta mucho por los jóvenes. Luego después, sé que has tenido otra experiencia, entonces quiero que me cuentes después del Eintracht de Frankfurt, ¿a qué equipo y a qué liga recalas, o no sé si fuiste con el director deportivo anterior o no, pero recalas, y cómo es tu experiencia en Inglaterra. Bueno, nosotros después de ese paso con Eintracht Frankfurt, nos encontramos en una situación de una oportunidad de ir a Inglaterra, Ujú. de ir al Watford, donde se nos plantea, pues bueno, la posibilidad de crear una estructura, bueno, una estructura que ya prácticamente mucha de la que fue en Eintracht Frankfurt se traslada a Watford y se suma a la que teníamos ahí. Y bueno, un poco el objetivo era, vamos a intentar hacer una buena plantilla con el objetivo de intentar subir a Premier League, ¿no? El equipo Ujú. había descendido, ese año no había logrado subir, ¿no? Y bueno, pues vamos a intentar que el equipo vuelva a subir a Premier League. Y bueno, ha sido una experiencia que ha sido corta, porque las cosas, igual que en Frankfurt salió todo bien, aquí pues no ha salido del todo bien, pero una etapa corta, intensa, pero de la que hemos aprendido mucho también, ¿no? Creo que a veces de esas etapas tan cortas o que no sale todo lo bien que ha salido antes, también se aprende mucho y más rápido, ¿no? Bueno, simplemente no, fuimos para una cosa, no acabamos yo creo que de entendernos, ¿no? Una parte y la otra, sobre todo a nivel de dirección deportiva, y bueno, simplemente se decidió finalizar esa vinculación y ya está. Ujú. Tampoco, no puedo hablar mal porque al revés, agradecido por la oportunidad que nos dieron, la oportunidad de conocer una liga como la Championship, que es Ujú. una liga terriblemente complicada, muy, muy difícil, y que la gente
la desconoce y es una liga muy, muy difícil, pues todo el mundo se fija en Premier y la Premier y la Championship no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, eso al final a mí me sirve mucho también porque contra más fútbol conozcas, el fútbol de cada país es muy distinto. Entonces, esa formación, ese aprendizaje es fundamental para ti, ¿no? Porque cuando tienes que llevar a un jugador o viene un jugador de Inglaterra o de Francia o de Suiza o de Serbia, ¿no? Contra más has viajado, contra más a nivel cultural también te has formado, sabes entender qué jugador vas a traer, cuál es su entorno, cuál es, no sé, creo que todo eso es importante a la hora, después de que ese fichaje rinda donde tú lo quieras traer. Ujú. Es fundamental y aquí lo estamos viendo con tu testimonio que un ojeador también tiene que adaptarse al contexto porque los jugadores se tienen que adaptar, los entrenadores se tienen que adaptar, por supuesto los directores deportivos se tienen que adaptar, el scout, claro, aunque tú te hubieras ido del Eintracht de Frankfurt a, me lo invento, otro equipo del el Hamburgo, otro equipo de la Bundesliga, donde el contexto es muy parecido, el club no tiene el mismo contexto. Entonces, no vas a ver, muchos de los perfiles que vas a ver de jugadores no te podrían servir para un sitio, pero te podrían no servir para otro siendo dos buenos jugadores, ¿no? Ahora hablaremos también de eso. Claro, y mira, incluso a mí me pasaba, ¿no? Nosotros, estando en España, cuando teníamos que firmar jugadores para Eintracht Frankfurt, el fútbol español es muy difícil, muy, muy distinto al fútbol alemán. Entonces Ujú. nosotros realmente vemos los jugadores, pero tenemos que imaginarlos jugando en otro contexto diferente, ¿no? Eso es una dificultad añadida, porque digamos que es un juego de imaginación también, ¿no? De que tú tienes Ujú. que trasladar eso que tú estás viendo del jugador, trasladarlo a tu equipo, si lo mejora y si se adapta a ese fútbol. Es realmente complicado, porque Ujú. una cosa es, mira, yo cojo un jugador del Granada y lo vamos a llevar a jugar a, no sé, al Sevilla, por ejemplo, ¿no? Ujú. Bueno, es algo más similar, más cercano a trasladar, porque además a nivel cultural el Claro. jugador tiene que tener una adaptación muy grande también, ¿no? Entonces, bueno, en su día llevamos a Lucas Torró, por ejemplo, que estaba en Osasuna, bueno, un chico formidable y que en Frankfurt ha dejado una imagen buenísima. Nosotros Ujú. estamos encantadísimos con el chico y el chico también. Y que bueno, que es un futbolista que es muy buen jugador y que bueno, sabíamos nos imaginábamos, ¿no? que Lucas podía rendir en Eintracht Frankfurt. Tuvo la mala suerte de tener varias lesiones que le mermaron un poco el rendimiento, pero bueno, al final, un poco lo que pensábamos todos es que fue un buen fichaje para nosotros. Y Ujú. se ha visto, ¿no? Que cuando ha vuelto a la liga, el chico ha dado un nivel muy bueno. Qué bueno, o sea, hablaremos de esa dificultad que para mí es la parte más complicada de imaginarte un posible rendimiento de un jugador que tiene su contexto, que está jugando en una liga, una categoría distinta o lo que sea, traerlo a tu club, imaginarte cómo va a rendir. Son apuestas, son adivinaciones que el ojeador, que ahora hablaremos también de ello, el buen ojeador y el ojeador normal, vamos a decir, es el que más acierto quizá puede tener con ese tipo de cosas, aunque luego el rendimiento de un jugador depende de un montón de cosas, o sea, puedes haber hecho ser el jugador perfecto, pero no ser el momento perfecto de ese jugador, Ujú. ¿no? Por ejemplo. Terminando ya con tu ciclo de tu trayectoria hasta el momento, ¿no te parece, y esto ya independientemente de lo que te pasó a ti en Watford, ¿no te parece que para cualquier equipo de scouting o director deportivo o un puesto similar se debe de tener paciencia más que con a lo mejor con un entrenador o con un jugador porque es un proceso más largo? ¿O crees que también hay que pedir resultados inmediatos? El fútbol es inmediatez y tú para poder continuar trabajando hoy está claro que los ciclos son muy cortos, ¿no? Ujú. Nosotros en Frankfurt, por ejemplo, nos encontramos algo distinto, ¿no? Sabíamos que teníamos un proyecto largo por delante. Y eso a nosotros nos vino muy bien porque nosotros proyectábamos jugadores a 2 años vista. Es decir, nosotros sabíamos que teníamos un delantero, pero que ese delantero en 2 años lo íbamos a vender. Ya teníamos preparado el recambio, ¿no? Por eso era un círculo, ¿no? Que salía un jugador, pero enseguida venía otro, ese otro parece que rendía más que el anterior, pero bueno, ya estaba todo un poco trabajado. Ya nosotros teníamos los recambios para esos jugadores que nosotros sabíamos que teníamos que vender. Y eso solamente te lo da un proyecto largo. Eso en Pero bueno, Frankfurt. eso en Frankfurt. Es muy Ujú. difícil encontrar eso en el mundo del fútbol porque el fútbol son resultados y los resultados son cortos. Si los resultados te van avalando, tú tienes más tiempo, ganas tiempo. Y ganas tiempo es ganar la posibilidad de que tu trabajo sea mejor. Entonces, todo está muy bien, pero tienes que ir ganando. Porque si no vas Ujú. ganando, llega un momento que te cortan. Le cortan al entrenador y el siguiente eres tú. Es, Eh, co- es complicado, perdón.
Perdona, José, ahora continúa. Es complicado porque, claro, es lo que tú dices. O sea, a ti te firman como director deportivo, en este caso, o a ti como ojeador, llegas a un equipo, claro, a ti no te ha dado tiempo a ver, o sea, a lo mejor tienes tu base de datos, obviamente, tienes tus jugadores, conoces el fútbol y traes a tu gente, pero no es tan fácil como hacer rendir a un equipo, a un jugador en 2 días. Entonces, si tú, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Tú no has tenido tiempo para trabajar, con lo cual tus resultados seguramente sean más flojos, con lo cual no te dan más tiempo, con lo cual no puedes consolidar tu idea ni puedes dar tiempo a que crezca, ¿no? Es un poco ese ciclo. Pero es un poco, antes comentabas el caso del Real Madrid, ¿no? Ujú, El Real Madrid no te espera a nadie. En el Real Madrid no tienes tiempo. El Madrid tienes que, por eso es tan difícil jugar en el Real Madrid, porque no ujú, tienes tiempo de, nadie te da esa, el Madrid es rendimiento puro y duro y tienes que ganar porque eres ganador y porque la historia te exige a que tienes que ganar siempre. ujú, Y no puedes permitirte un año de he ganado todo y ahora el año que viene estoy. No, 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 no. O sea, es inmediato, tienes que ganar, te tienes que llegar y adaptar. Un poco lo que está haciendo Bellingham, ¿no? Que para mí es extraordinario, ¿no? Esa capacidad de adaptarse a un club como el Real Madrid, más ujú. allá de los números que está dando, yo creo que esa adaptación a un primer año a un Real Madrid, sabiendo qué jugador era, que era muy buen jugador, pero me parece que eso está al alcance de muy pocos, ¿no? Ujú. Eh, bueno, al final, donde llegues, sabes que cuentas con ese, ¿no? Con esa cuenta atrás y que esa cuenta atrás te la va dando más minutos los resultados. Y por un lado tienes que trabajar en el día a día, por otro lado tienes que trabajar semanalmente y por otro lado tienes que trabajar a 3 años vista. Claro. Pero sabemos que es así. Es que yo muchas veces la gente dice, es que el fútbol, no sé qué, el fútbol es así. Si quieres lo tomas, si no lo dejas, pero el fútbol es así. Entonces, cuanto Ujú, antes lo entiendas y antes te adaptes a la circunstancia de lo que es el fútbol, mejor, porque no es otra cosa. La afición quiere ganar, quiere que además juegues bien y quiere que ganes 4-0. Eso es ujú, así. Y ujú. cuando no lo haces así, te empiezan a llover las críticas. Sí, y fíjate que es curioso los dos, digamos, puntos de vista tan diferentes que han sido tu etapa en Frankfurt, donde modelo consolidado, me imagino que mucha fe por parte de la directiva, de los aficionados, de la gente del club en vuestro trabajo como departamento de scouting y consolidación con una Europa League, con una Copa de Alemania y ahora llegar a algo tan corto que puedes llegar a pensar, joder, que realmente somos buenos en este trabajo porque hemos durado muy poco en este sitio. No sé si me explico. Es como los dos puntos de la balanza. Pero yo creo que nosotros nos tenemos que extraer un poco, ¿no? Es como el entrenador que tiene éxito en un club y después va a otro club y no tiene éxito, ¿no? Al final te tienes que extraer un poco de lo que ha pasado, aprender de los errores que has cometido, pero no te puedes venir abajo, tienes que seguir creyendo en ti. Pero al final esto es creer en ti y en tu trabajo. Y si en un club no funciona, tienes que ir a otro club donde tienes que intentar volver a desarrollar, a sumar aquellas cosas que has aprendido e intentar hacerlo mejor, ¿no? Entonces, toda Ujú, esa formación, solo que. Pero yo creo que es siempre como el futbolista, ¿no? No puedes bajar los brazos, tienes que continuar. A veces te salen bien las cosas, otras veces no te salen bien, pero si tú tienes una creencia firme en tu trabajo, en el modelo que quieres, en si crees realmente que lo que estás haciendo estás bien encaminado, bueno, pues unas veces te vas a encontrar gente que lo va a valorar y otra gente que lo va a valorar menos. Y no ujú, por ello tienes que pensar o hacerte dudar de que lo tuyo está mal, ¿no? Simplemente sigue replantearte, decir, ¿qué cosas podemos mejorar? Bueno, pues podemos mejorar aquí. Esto nos ha demostrado que tenemos que mejorar aquí, aquí y aquí. Y yo creo que eso al final te hace mejor profesional. ujú, Pero es parte del fútbol. Yo creo que, a veces lo comento, ¿no? En el fútbol lo difícil es ganar. Lo difícil es quedar campeón. O sea, porque todo el mundo quiere ser campeón, pero el campeón es uno. Porque tú sí. quieres ganar y al final ganan muy pocos. Entonces, el éxito en fútbol es muy, muy pequeño. Por eso cuando lo logras, la satisfacción es gigantesca. Porque Ujú, es muy difícil. Y lo normal en fútbol es fracasar. Y el ujú, fracaso es algo continuo y que tienes que entender que está ahí. Y no por fracasar tienes que, lo que tienes que es abandonar, tienes que continuar progresando y creyendo en ti y aprendiendo y sumando experiencias que al final, como te digo, estas experiencias que a veces no son buenas, te hacen que la siguiente experiencia que podamos tener a lo mejor sea incluso mejor, ¿no? ujú. Qué bueno, sí, que además yo siempre lo digo como entrenador, que he estado entrenando 10 años al fútbol en todas las categorías,
Y los años en los que más se aprende, sin duda, son los en los que no tienes recursos, en los que tus equipos tienen que ser mucho más trabajados, los resultados no salen porque saca tú también tu parte más de creatividad, de intentar superarte, de intentar buscar nuevas alternativas. Al final yo siempre digo, no se puede hacer, o sea, no se puede esperar obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Y a veces tú puedes creer mucho en tu metodología, en tu forma de entrenar, pero también el saber que no se puede, no va a funcionar en todos los sitios, te va a hacer cuenta de que no es perfecta y de que lo que tienes que hacer es siempre ir ajustando, ¿no? Haciendo esos retoques. Sí, es que es así, evidentemente, como te digo, nos tenemos que adaptar, tienes que adaptarte a un club, tienes que adaptarte a un país, tienes que adaptarte a la idiosincrasia de ese club. Bueno, al final es un poco todo, ¿no? Y no hay dos clubes iguales. Cada club tiene sus cosas y no hay dos presidentes iguales y no hay dos directores deportivos iguales. Al final tú tienes que ir adaptándote con tu Sí. esencia, pero ir adaptándote a aquello que te vas encontrando, ¿no? Y esa capacidad de adaptabilidad que puedas tener, creo que es lo que te hace crecer. Ujú. Hablando un poco de la parte buena también del oficio de scouting, para mí la satisfacción más grande es cuando descubres a tu equipo o para ti mismo descubres un jugador y le llevas a tu equipo y tiene un buen rendimiento. O descubres un jugador que nadie había localizado, nadie había resaltado como jugador prometedor, en el caso de gente joven, y tú lo ves, le haces un buen informe y tal, y a lo mejor no en tu club, pero acaba en otro club siendo destacado, tiene una buena carrera. Digamos que, poniéndonos en algún caso real, ¿cuál ha sido tu, y no sé si concuerdas conmigo en que es algo muy satisfactorio, cuéntanos algún descubrimiento o algún fichaje que te hayas recomendado y que has hablado de Lucas Torró, has hablado de este chico, algún otro que digas, pues este lo descubrí cuando no se apostaba mucho por él y apostamos por él y funcionó? Bueno, yo creo que en la etapa de Eintracht Frankfurt, que ha sido la más larga, ¿no? Ujú. Había una cosa muy buena que el director deportivo a nosotros nos hacía partícipes de todos los fichajes, ¿no? Qué Cuando bueno. íbamos a firmar un jugador, había una opinión nuestra que contaba. Y para mí eso, con mi jefe, es lo que me ha hecho pues, estar con él, crecer con él, mantener esa relación, porque siempre nos hemos sentido muy partícipes de todo lo que hacíamos. Por eso, cuando se consigue la Europa League, no sé, fue una sensación de, joder, es que esto es nuestro de verdad, ¿no? Porque a veces vas a clubes donde no tienes ni pinchas ni cortas, no tienes tu opinión, no cuenta Sí. nada, porque luego el director deportivo o el presidente hace lo que quiere, pero en Inter Frankfurt nos hicieron muy partícipes a todos de estas opiniones, ¿no? Eso, perdona. Eso te hace crecer y es una satisfacción muy grande, ¿no? Pues el formar parte de algo que tú has creado, ¿no? Ujú. Más allá de ese jugador individual, que como hemos llevado jugadores que han rendido y que evidentemente es una satisfacción porque la gente sabe que lo has llevado tú, al final, pues también es una responsabilidad muy grande cuando llevas a un jugador, porque un jugador puede salir bien o puede salir mal. Claro. Estamos hablando de cuando sale bien, pero cuando sale mal, Ujú. tienes que comer y todas las críticas que puedan haber, el primero que miran es a ti. Entonces Ujú. tienes que tener Claro. esa responsabilidad de que cuando voy a firmar a un jugador, eres consciente de que puede salir bien o que puede salir mal. A las buenas estamos todos, pero cuando el jugador sale mal, al que te miran es a ti. Ujú. Yo siempre digo, lo más difícil no es, bueno, mira este jugador, qué bueno, qué tal. No, es decir, oye, te voy a llamar por teléfono, tú, vamos a gastar 20 millones en este jugador, ¿sí o no? Y ahí es el momento de los valientes, digo, ahí es cuando tú realmente tienes que demostrar, no te pueden temblar las piernas y tienes que Sí. decir, sí, estoy convencido, es este nuestro jugador a fichar. Ujú. Pasa de los nombres, como hemos dicho, ¿no? No sé, recuerdo Indica, lo firmamos cuando en segunda división, en Francia, el tema bueno, de Nacho Ferri, que ahora es un chico que venía de la Alcira juvenil, llega al Eintracht Frankfurt, ahora está jugando con primer equipo, rendimiento de Lucas Torró, no sé, yo creo que, pero fue un poco todo en general, ¿no? Es decir, Ujú. era un trabajo en grupo, ¿no? Incluso de los jugadores españoles, los otros compañeros también Claro. opinaban, ¿no? Y ese grupo, había un grupo muy unido, éramos mucha gente, porque al final acabamos siendo una estructura de scout grande, Ujú. pero éramos una pequeña familia también, ¿no? Y eso al final había una relación tan buena entre toda la gente, ¿no? Que parecíamos ya una plantilla de futbolistas, porque éramos Ujú. como una familia nosotros también, que nos ayudábamos, nos apoyábamos, viajábamos, vivimos una semifinal, recuerdo, en el campo del Schalke, donde ahí ya nos metemos en la final.
no sé, han sido tantas experiencias, o la final en Berlín contra el Bayern, que llegas contra el Bayern, piensas que es imposible ganar esa final y de repente la ganas. No sé, fue una comunión también entre la gente que éramos del departamento de scouting, que al final éramos una familia, ¿no? Y esa satisfacción era gigante. Ujú. Qué bueno. Han hecho un par de cosas que me han llamado la atención, especialmente, que es algo que también valoro mucho en un director deportivo, es que hay muchos directores deportivos que tienen un buen equipo, tienen 4, 5, 6 scouts y bien trabajados y gente válida y tal, pero luego la comunicación pues se queda un poco en ver los informes que van subiendo a la plataforma que sea, ver la recomendación de los nombres, los 11 ideales y ya está, no tiene mucha más interacción. A mí lo que realmente me valoro y me parece bueno de un director deportivo es cuando a su equipo lo tiene con una buena comunicación y confiando y sobre todo lo que tú has dicho que me parece difícil, ahora quiero que me digas cómo lo hacíais, poner, digamos, la opinión de unos en común con la de otros. Porque claro, tú estás centrado en España. ¿Cómo puedes hacer que un scout que está centrado en, no sé, me lo invento, Francia, Holanda, donde sea, se ponga en común con un jugador que tú has recomendado? Tú recomiendas el nombre, el director deportivo se lo pasa al resto y el resto ven partidos. ¿Cómo se hace eso? Sí, sí, un poco así, ¿no? Al final vamos haciendo filtros y cuando Ujú, llega un momento ya que el filtro se empieza a estrechar, pues ahí queremos tener una segunda opinión, una tercera opinión de otros compañeros, ¿no? Que han visto otro fútbol, que conocen el fútbol alemán también, como lo puedo conocer yo, pero están en ujú, otros países. Esa visión general de fútbol también te hace ver, a lo mejor yo me puedo fijar en unas cosas del futbolista y él se fija en otras que hace que lo vea positivo o lo vea negativo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado todos conocemos la liga alemana, o conocíamos la liga alemana en ese caso del Eintracht, pero sí que a la vez cada uno tiene su visión de fútbol de su país. Entonces, bueno, al final siempre hay cosas que a uno le gusta más centrarse que en otro, ¿no? Y bueno, y al final, cuando tú ves un jugador y hay 4 o 5 scouts que dicen, no, este es un buen jugador, este es un ujú, jugador que tenemos que fichar, yo creo que es difícil que te equivoques, ujú. ¿no? Sí. Entonces, en este caso, el director deportivo Benmanga nos decía, tú eres el director deportivo de España, tú piensa como el director deportivo de España, tú piensa que ese jugador como si tú fueras el director deportivo de España. Y entonces, cuando tú me recomiendas, dime, yo como director deportivo firmaría a este jugador. Y bueno, esa responsabilidad a mí me ha hecho crecer mucho también, ¿no? Porque te hace ponerte ya, siendo scout, ya en el papel un poco más, ¿no? Un poco más como un director deportivo. Sí, te empodera, porque eso es otra de las cosas que te voy a comentar de lo que dijiste antes, que es cómo se gestiona el fracaso. Ahora has dicho, hay que saber recetar las críticas cuando recomiendas un fichaje que no sale bien, pero cuando, por ejemplo, recomiendas fichajes o recomiendas jugadores, pero no se fichan porque se descartan por otros ojeadores, o porque el director deportivo no lo ve bien, o porque se cae la negociación, o porque el jugador no quiere, en fin, por mil factores no sale el fichaje, tú puedes a lo mejor haber visto, no sé, fácilmente 200 jugadores en un año, o no sé cuánto ahora me dirás tú el rango de jugadores, a lo mejor con mucho detalle, no tantos, pero puedes tener una base de datos de 200 jugadores, claro, puedes sentir en algún momento como scout que ese trabajo no ha valido para nada, entre comillas, ¿no? De decir, mira, llevo todo el año ojeando España y no hemos hecho ni un fichaje español. ¿Cómo se gestiona también eso? Pero es que yo creo que tú lo tienes que entender que es así. O sea, yo creo que todo pasa por entender, ¿no? No pensar solamente, no, yo recomiendo a mi jugador y quiero que me fiches mi jugador. ¿Por qué? Mm, Porque el mío es mejor y el que me está recomendando o diciendo que no está equivocado, ¿no? Yo creo mm, que tienes que entender que es así, ¿no? Que tú trabajas para intentar dar los mejores jugadores. Y luego hay algunos que se fichan y otros que no se fichan porque hay una cantidad enorme de variables que luego influyen en un fichaje. Pero tú tienes que hacer tu trabajo. Y tienes que hacer tu trabajo lo mejor posible. Y lo mejor posible que es detectar jugadores. Y si mm, tú, después, el club, por lo que sea, no ficha un jugador y ese jugador va a otro club y tiene un buen rendimiento, dirán, bueno, pues, mira, nos ha recomendado este jugador, joder, luego hay otro club, lo ha hecho muy bien y este otro ha ido muy bien. También te da credibilidad a ti ujú, como scout, ¿no? Bueno, al final yo creo que no hay que molestarse porque luego tu club no te fiche un jugador. Creo que no hay que mm, molestarse. A todos nos gustaría que nos ficharan porque son jugadores que queremos. Pero hay que entender que luego hay muchas variables, e incluso algunas que no conocemos nosotros, que hacen claro. que se fiche un jugador y no a otro. Y tú tienes que hacer bien tu trabajo y dedicarte a ti. Y no estar pensando que, joder, estoy jodido porque tal, porque igual. No, me hubiera gustado y a veces no se han fichado jugadores y posteriormente hemos hablado, joder, pues tenía razón, ese jugador lo tenemos que haber fichado. Bueno, al final son cosas que te dan credibilidad para cuando posteriormente a lo mejor dices, mira, hay que fichar a este jugador, y a ver, él lo ha dicho, vamos a ficharlo. Mm. Yo creo que al final la base, para que no sientas eso, porque al final
es lo que tú dices, es ego de decir, yo quiero que mis jugadores, por yo sentirme mejor como mejor scout, quiero que mis jugadores, o los que yo he recomendado, sean los que se fichen. Y tienes que entender que tú formas parte de un equipo, de una estructura, y de que a lo mejor se ficha uno de aquí, otro de allí, otro de allí, y siempre va a haber algunos que se fichen más que otros, pues por estadística pura, ¿no? Que eso es y me decías, eso es un equipo muy grande. Pero, pero al final también creo que mucho, o sea, lo que hace mucho para que no te sientas así es sentir la confianza del director deportivo y sentir también que se te tiene en cuenta para fichaje en otros sitios. Eso que tú has dicho de ejemplo, de que vas a fichar un jugador de segunda división de Francia y te viene el director deportivo y te dice, oye, José, mírame a este jugador a ver qué opinas de él. Eso creo que te hace muy partícipe del día a día, te hace muy partícipe de lo que es la dirección deportiva y eso también te hace sentirte útil, aunque no se recomienden jugadores que tú has visto, ¿no? Claro, es que este trabajo, hay muchos momentos de soledad, que estás tú solo, que viajas, que ves tus partidos, que estás viendo vídeos en casa, pasan días en los cuales a lo mejor no tienes contacto con nadie, o no sé, es un trabajo muy difícil. Si tú no te sientes parte de eso, lo llevas muy mal. Sin embargo, si tú sabes que tienes una motivación, que cuentan contigo, que están pendientes de ti, que hablan, que preguntan por qué sí, por qué no, tú lo llevas de otra manera, ¿no? Al final eso te hace llevar o vivir el día de manera distinta, si sientes el respaldo de tu director deportivo o si no lo sientes, ¿no? Entonces yo creo que es importante que muchas veces el director deportivo haya pasado por el proceso de scout, por el paso de chef scout, director deportivo, también para conocer un poco lo que siente el scout, ¿no? Hace poco, Qué bueno. bueno, en Víctor Horta llegó a hablar, ¿no? En el Sevilla de decir, bueno, agradezco también porque este trabajo de fichar a este jugador es porque ha habido un scout o ha habido tal, que han estado trabajando, que decía, son muchas horas de comer hamburguesas, ¿no? Decía, es un poco bravo, pero es verdad, ¿no? Porque muchas veces no puedes ni cenar cuando sales ahí por ahí, te pasa de todo, ¿no? Entonces, son momentos solos, momentos de nieve, momentos de sitios complicados, no todo Sí. es felicidad, son momentos y estás solo muchas veces. Gran parte de los viajes que viajas fuera, con otro idioma, y estás solo. Bueno, si luego sientes ese respaldo, evidentemente lo llevas de otra manera. Entonces, creo que es importante que los que vayan subiendo o en sus cargos dentro de los clubes vengan también debajo para conocer realmente el trabajo, porque creo que hay que ser muy solidario con la gente de abajo siempre, ¿no? Hay que Ujú. entenderlos, hay que ayudarlos y hay que hacerles sentirse partícipes, porque creo que eso es muy importante para todos. Qué bueno, me gusta mucho lo que has dicho. Vamos ahora un poco al bloque, bueno, ya estamos un poco entremezclando como siempre, yo tengo aquí unos bloques preparados, pero luego después acaba siendo todo muy libre. Quiero que hablemos un poco más del rol del ojeador, ¿vale? De lo que es las funciones que tiene que hacer un scout. Ahora, sobre todo, ¿qué habilidades crees que destacan a un buen scout de uno que, pues uno normal o alguien que realmente no es experto? ¿Qué habilidades tiene que tener un ojeador? A ver, yo te diría una capacidad de trabajo muy grande, Ujú, porque al final esto, como te he dicho antes, es un trabajo que no te puedes acabar nunca. Entonces, a ujú, veces esa capacidad de trabajo, el intentar estar en todos los sitios, intentar continuamente estar en el campo, estar viajando, estar viendo información, estando viendo vídeos, estando relacionado con agentes, creo que eso es importante, ¿no? Acumular capacidad de trabajo, porque esa capacidad de trabajo al final te va dando una experiencia, ¿no? Y esa experiencia es la que a veces te hace entender por qué voy a apostar por este jugador y por qué por este no, ¿no? ujú. Luego, evidentemente, tienes tu talento, que eso es innato, y que como el futbolista tú tienes tu talento para ver el fútbol. Creo que es importante tener una formación de atrás, como decíamos antes, en la que tú seas capaz de entender el fútbol, que seas capaz también de entender lo que es fútbol profesional, que no tiene nada que ver con fútbol base, que Ujú, entiendas todo lo que rodea el fútbol, que es algo muy grande, deportivo y extradeportivo. Entonces tienes que ujú, saber ubicarte en los sitios, tienes que eh, conocer al detalle cómo funciona esta industria del fútbol, ¿no? Que es muy ujú. grande y que abarca desde gente que no tiene idea hasta gente que es muy profesional. Y luego para mí una de las cosas que para mí es fundamental es ser una buena persona. Y eso no tiene nada que ver con el ver fútbol, pero sí que tiene que ver mucho con tus valores, porque al final tú trabajas para un club y creo que siempre un proyecto funciona bien desde el momento que está compuesto por buenas personas y con capacidad de trabajo y con ganas. Al Ujú, final el bueno lo vamos a ver todos. ujú. Tampoco voy a descubrir yo nada que no pueda descubrir otro. Pero sí que a lo mejor esa capacidad de trabajo te hace verlo dos, tres veces, cinco, siete,
que uno que decida voy a verlo un día y luego ya no lo ve más, o no sé. Creo que es un conjunto de todas esas cosas las que al final te hacen ser mejor profesional. Qué bueno, me ha gustado la última que ha dicho, la de ser buena persona, porque es una cosa que yo siempre digo que independiente, si algún día pues, tengo un equipo a mi cargo y demás, o sea, lo que voy a buscar siempre son lo que tú has dicho, ética de trabajo, actitud, ganas y sobre todo que sea buena persona y luego, lógicamente, formación. Está claro que sin talento, sin esa chispa de talento que tú me comentabas, de poder ver, de que todos los jugadores miren al que ha metido 3 goles, pero tú miras al que ha defendido 3 acciones muy buenas. Eso también diferencia uno bueno y uno malo, pero sin duda, casi todo lo que es técnico y casi todo lo que es específico de un trabajo, ya sea ojeador o fútbol o cualquier otro ámbito, se puede aprender prácticamente. Lo que no se puede aprender o no es tan fácil aprender son las actitudes innatas de trabajo, de esfuerzo, de compañerismo, de humildad, ¿no? Todo ese tipo de cosas que comentabas. Muy de Sí, yo acuerdo creo que contigo. si tú quieres tener una carrera larga en fútbol, sin esa parte que hemos hablado, Ujú. es imposible. Puede ser muy bueno puntualmente, pero si no tienes esa capacidad de trabajo, el ser buena persona, esa relación buena con la gente, esa Ujú. humildad, creo que tu carrera no puede ser larga. Podrá ser exitosa, pero es corta. Si quieres dedicarte toda la vida al fútbol, tú no puedes ir dejando cadáveres por el camino, ¿no? Claro. Y al contrario, tienes Y que abrirte enemigos. puertas. Tienes que intentar ganarte segundas oportunidades, porque al final el éxito llega donde menos te lo esperas, pero si tienes todas las puertas cerradas, evidentemente no puede llegar otra vez el éxito, que al final es lo que se trata de conseguir. Sobre todo porque además en el mundo del fútbol funciona mucho por confianza. O sea, aquí no se va a ver, porque este tiene el nivel 3 de entrenador. Sí, bueno, el nivel 3 de entrenador lo tiene muchísima gente. O el curso de director deportivo de la Federación Española lo tiene muchísima gente. Aquí se va a ver de con qué gente estoy cómodo trabajando, de qué gente me fío, de qué gente, en quién confío para contar una cosa y que no se lo diga a nadie. Y el mundo del fútbol, las oportunidades llegan muchas veces demostrando a la gente de manera altruista, demostrando tu deseo de ayudar, tu deseo de aprender, tu deseo de conocer, y eso te lleva a oportunidades. Y creo que la gente que estáis dentro y que os podéis dedicar a eso lo podéis confirmar, que es así. Sí, porque al final uno tiende a protegerse, ¿no? Y a protegerse con sus personas de confianza. Entonces yo creo que cuando uno llega a un club, tiene que conocer, porque tampoco puedes llegar a un club y decir yo llego aquí y lo cambio todo, porque a lo mejor ese Ya. club tiene personas muy válidas, ¿no? Hay que conocer quién está en ese club, qué personas están trabajando, porque probablemente esas personas te sean muy válidas para tu proyecto. Pero Ujú. sí que es verdad que tienes a rodearte de tu gente de confianza, que sabes cómo trabaja, que ya sabes, bueno, pues esa gente de confianza es la que al final tú siempre vas a necesitar a tu lado, ¿no? Y Ujú. por eso, bueno, no todo el mundo puede entrar dentro de esos grupos de confianza de un director deportivo, por ejemplo. Y esto lo extrapolo a una situación del ojeador, pues igual que el ojeador está viendo un jugador desde el momento en el que llega prácticamente al estadio en coche o como sea, ya está haciendo scouting y ya está valorándole, pues al scout o a cualquier persona en el mundo del deporte, del fútbol en este caso, cada cosa que haces te están mirando y si no te están mirando, te está mirando otro que se lo va a decir a otro. Entonces, la gente tenga en cuenta que se llega mucho más lejos y lo que tú decías, mucho más tiempo en el mundo del fútbol cuando se hacen las cosas de manera con buena voluntad y siendo buenas personas. Eh, eh, Explícanos un poco cómo se estructura una semana, siendo que es muy variable todo y que pues, puede cambiar mucho entre semana y semana, pero ¿cómo sería una semana normal dentro de la vida de un scout en la élite, digamos? Bueno, esto cada vez va cambiando más, ¿no? Porque prácticamente todos los días hay fútbol. Entonces, Ajá. es difícil organizarse. Normalmente, antes trabajaba sábado y domingo y luego si había competición europea entre semana, te organizabas entre semana, el resto lo utilizas para hacer informes, bueno, porque al final viajas y pierdes un día y otro volviendo. Pero ahora estamos empezando ya que los viernes hay fútbol. Es Mm. viernes, sábado, domingo, lunes también hay fútbol, a lo mejor descansas el martes, pero miércoles bueno, perdón, martes no, martes, miércoles hay Champions, el jueves ya tienes Europa League Conference y ya vuelves otra vez, ¿no? O sea, ha habido semanas donde realmente he llegado a estar en España y no puedo pasar por mi casa porque es que he enganchado 10 días seguidos de fútbol, ¿sabes? Entonces, claro, en los ratos libres tienes que hacer informes, tienes que estar pendiente de la información, tienes que hacer llamadas, tienes que atender a la gente que te llama, que te ofrece un futbolista, porque nunca sabes
de las llamadas hay que atenderlas todas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es un volumen de trabajo tan grande que, por eso te digo que es imposible separar lo que es tu vida del Sí. fútbol, ¿no? Va unido, va vinculado, va todo en ello, ¿no? Entonces, bueno, que hay una semana que a lo mejor no hay competición europea, pues dices, pues mira, voy a aprovechar porque he visto a este futbolista, me gusta, voy a verlo un poco más en profundidad. Voy a planificar lo que es después la semana, ¿no? La semana Ujú. siguiente. Pero eso muchas veces lo vas haciendo. A lo mejor vas en el tren y vas trabajando en cosas que no tienen que ver con el scouting, sino en tu organización, si en tus llamadas. Y es Ujú. un poco todo junto, ¿no? Es difícil estructurar una semana porque depende muy variable. También depende si estás trabajando en el club o si estás trabajando de forma externa desde otro país o desde otra ciudad, ¿sabes? Es muy variable y cada club lo maneja de una manera. Porque entiendo que tú, y ya te pongo el ejemplo del Eintracht de Frankfurt y llevando la parte de España, tú te dedicabas a ver todos los partidos en directo por toda España, entiendo, incluso fuera, por si un equipo de España a lo mejor juega Europa League o lo que sea y tiene que ir jugar me lo invento, en Toulouse, pues tú coges y vas con ese equipo. O sea, ¿cómo era? ¿Qué tipo de partidos veías tú? ¿Eran siempre en directo? ¿Algunos lo veías en diferido en casa? ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo gestionas eso? Mira, nosotros, te hablo un poco prepandemia porque la pandemia cambió muchas Ujú. cosas. Nosotros apostábamos por ver todos los partidos en vivo. Y digo, yo estaba en España, pero hacíamos todo el mundo, ¿no? Porque al final también he viajado a Japón, también he viajado a Corea, he estado en Qatar, he estado, no sé, toda Europa, cuando hay un torneo sub-19, cuando hay un torneo Ya. sub-21, cuando vamos un fin de semana, este fin de semana vete a Bélgica porque hay que ver estos partidos. O sea, yo estaba en España, pero muchas veces no estaba ni en España, ¿sabes? Entonces, Ujú. bueno, luego te digo, tienes tal cantidad de volumen de trabajo que tú mismo te vas organizando como Ujú. puedes. Ujú. Es curioso porque, claro, al final toda esa movilización de personal requiere dinero, está claro. Los equipos en los que he trabajado, lógicamente, son más humildes y es mucho más fútbol en diferido desde casa. Pues ahora hay un montón de plataformas que te preguntaré también por ellas para ver fútbol de prácticamente cualquier liga profesional del mundo o cualquiera directamente. Y yo la gente con la que he tratado es más de pues, ver fútbol desde casa y luego obviamente el fin de semana viajar o ver un partido. Me sorprende porque, claro, eso requiere un montón de dinero, entiendo, ¿verdad? Sí, después, como te comentaba, la pandemia nos enseñó también a que a veces pues no es necesario ver todo en vivo, sino que Ujú. se puede ver en vivo y se puede combinar con el vídeo, ¿no? Pero sí que es verdad que a nosotros nos gusta mucho más el vivo que el vídeo. Ujú. Tú vas a ver un partido en vivo y sales con las sensaciones que el vídeo no te las da. Pero sí que es verdad que lo puedes ir combinando, porque además a nivel de reducción de presupuesto, no todos los clubes manejan el mismo presupuesto. O Claro. un club puede tener mucho presupuesto, incluso mayor, pero no confiar en la red scouting, ¿no? Entonces, es que esto es un poco muy variable. Ujú. Para mí, el scouting sería la parte más importante de un club porque realmente es lo que te puede ayudar a deportivamente tener éxito y a nivel económico a dar un salto. Entonces, yo creo Ujú. que cualquier inversión que se haga en scouting, eh, con poco que salga bien, tú ya vas a tener una rentabilidad. Realmente es lo más barato. Si tú demuestras la trayectoria después, eh, no sé, te puedo decir, el caso de Jovic, que lo nombrabas Ujú. antes, ¿no? Un jugador que al final se firma por 7 millones de Benfica, que una opción de compra de comprar al jugador, se firma al jugador y se vende por 65 al Real Madrid o por la cifra que fue. En ese plusvalía que tú obtienes, tienes pagado, no sé, Ujú. 10 cuatro años de vidas de scouting. historia de cualquier equipo con diferencia, ¿no? O sea, realmente, ¿cuánto es caro una estructura de scouting? Depende Ujú. de la rentabilidad que le des después. Claro. Y para mí Eso. es una de las cosas fundamentales y que yo pensaría que para mi club la base tiene que ser el tener buenos profesionales en la parte de scouting. Eh, Ujú. y te digo más, es que el scouting también hoy es el scouting de entrenadores. O sea, no solamente Ujú. los jugadores, es que el entrenador es una de las piezas fundamentales en las que no te puedes equivocar cuando tú organizas tu equipo. Tú también tienes que conocer entrenadores. Y hoy veo Claro. ya que hay clubes que se están preocupando por hacer ese scouting también de entrenadores, que para mí es fundamental. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, no, no. Yo he hablado aquí, de hecho, con algún director deportivo, secretario técnico, y está claro que también el tema de ojear entrenadores,
decir, no vas a ver bueno, igual sí vas a ver un ojeador, o sea, un entrenador en particular en un equipo, pero sí que cuando vas a ver fútbol, lógicamente, igual cuando vas a ver un equipo, pero te llama mucho atención un jugador del otro equipo, pues lo notas también o le haces un seguimiento o lo que sea, pues lo mismo pasa con entrenadores, ¿no? En el proceso del año, ¿vosotros seguís alguna pauta, como se suele decir? La gente lo que suele hablar en temas de dirección deportiva es una primera fase como de captación y ver mucho fútbol y captar muchos nombres y luego ir filtrando esos jugadores, pues vas viendo partidos y vas viendo quién te sirve y quién no te sirve, básicamente. ¿Así lo hacíais también vosotros? Sí, nosotros esa primera parte, como tú dices, hacemos un poco volumen, aunque es verdad que cuando ya tienes cierta experiencia, pues ya hay muchos jugadores que ya conoces, ¿no? Pero sí que ese principio de temporada intentamos, bueno, hasta que hay un proceso hasta noviembre, podemos decir, ¿no? Que acumula, o sea, hay mucho fútbol además, porque empiezan las competiciones europeas, empieza todo, hay un volumen muy grande, entonces, bueno, vamos viendo, sabiendo si tenemos alguna necesidad ya para el mercado de invierno, ahí tenemos ya que estar pendientes desde agosto, tenemos que estar pendientes, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, tú ya más o menos sabes incluso cuando empiezas la temporada que viene, qué otros jugadores pueden tener cierta prioridad, ¿no? Que yo pienso que tienes que estar preparado en todas las posiciones, porque después hay un jugador que vienen y te lo compran y tú tienes que tener un recambio, ¿no? Nuestra labor es tener siempre un recambio de garantías para cuando un jugador se marche, nosotros estar preparados. Tenemos que estar Ujú. preparados ahí. Entonces, esa primera parte de volumen de trabajo, y es verdad que, por ejemplo, en Alemania, lo que es el mercado de fichajes se anticipa mucho más que en España. Nosotros, cuando estábamos el mes de mayo, por ejemplo, en Frankfurt, teníamos prácticamente ya, no cerrado, pero sí atado gran parte de lo que es o el 70% de futbolistas que después en verano iban a formar parte de nuestro club. Ujú. Sí, eso te da una ventaja competitiva obvia con el resto de rivales. Yo siempre lo he dicho, que cuando veo que, a ver, luego el fútbol, pues hay mil circunstancias, tú mismo lo has comentado, por el que se puede caer un fichaje, pero sí que se nota mucho cuando los primeros fichajes que hay, según se abre el mercado, hay jugadores que a los días, a las semanas están firmando y eso es porque la gente dice, no, es que ha salido una oportunidad. Bueno, no, hay un trabajo seguramente de muchos meses y de anticiparse y posiblemente hasta tenerlo firmado con un jugador hasta 4 meses o 3 meses antes de que empiece el mercado. Claro, si cuando tú tienes tu jugador claro y tienes posibilidad de firmarlo, yo creo que cuanto antes lo firmes, mejor, Mejor. ¿no? Es verdad que luego tienes que estar atento a jugadores que llegan como oportunidades de mercado y que eso se van a dar posteriormente. Entonces tú tienes que Ujú. estar también preparado o dejarte ese hueco en plantilla y decir, mira, oye, yo ahora voy a dejarme estas posiciones libres porque sé que probablemente hay una oportunidad de mercado que va a ser mejor que lo que podemos firmar ahora. Ujú. Eh, por eso muchas veces el último día de fichajes tienen tantos jugadores, ¿no? Porque todo el mundo está Sí. esperando a ese jugador que le va a mejorar y que hasta la última hora no sabemos si lo vamos a tener. Pero yo creo que al final cuando un jugador lo tienes claro o está entre dos jugadores, pero hay uno que ya lo tienes, pues quizás es el momento de apostar por él y contra antes mejor, ¿no? También para la cabeza del futbolista, para que contra antes sepa dónde va a estar el año que viene, al final el jugador también es una tranquilidad para él. Ujú. Al final es más arriesgado, quizás es como un poco jugar a la lotería. Te la puedes jugar y te puedes tocar como un Getafe, Mason Greenwood, que ya no estamos viendo el rendimiento que está dando y llegó el último día de mercado, prácticamente la última hora de mercado. Pero a lo mejor se quedan sin Greenwood y se quedan sin nadie, sin otro jugador que a lo mejor tuvieron oportunidad de fichar. O sea que es arriesgado, pero te puede tocar salir bien o te puede salir mal. Yo estoy en la línea quizá de asegurar más las cosas como tú, de asegurar más las cosas y en cuanto se pueda firmar un jugador, si está la oportunidad, se firma y aun sabiendo que puede haber oportunidades mejores que se dejan escapar, pero bueno, Y luego otras veces también tienes que firmar jugadores sabiendo que necesitan un periodo de adaptación. Y claro. eso es importante también, porque hay jugadores que tú dices, mira, yo sé que este chico viene, por ejemplo, del fútbol sudamericano y que probablemente necesite una adaptación a Europa, ¿no? Esos 6 meses, ese medio año, ese año entero incluso que pueda necesitar de adaptación, tienes que contar con ello. Es decir, porque Claro. si quieres que llegue, pise y juegue, son pocos los casos que se dan, ¿no? Normalmente la experiencia te da que hay ciertos jugadores que pueden venir de ciertos sitios y que necesitan periodo de adaptación. Ujú. Entonces, a lo mejor necesitas firmarlo en el mercado de invierno, pero pensando que va a empezar a rendirte a partir de la próxima temporada. Ujú. Bueno, es un poco, cada jugador también es específico, entonces tú tienes que Claro. conocer todo y el momento en el cual tú lo tienes que traer para que te dé rendimiento. Ujú. ¿Cuándo consideras tú que sabes, no el 100%, porque eso a lo mejor es imposible, pero sabes, ya tienes claro qué decisión tomar sobre el jugador? ¿Cuántos partidos necesitas ver o qué contextos necesitas ver del jugador? Bueno, eso es muy relativo, porque como te comentaba, hay jugadores que nosotros ya los conocemos de tiempo. Entonces, al Ya. final,
tú ya conoces al jugador y dices, "Es que este jugador, en cuanto tenga la oportunidad, lo voy a intentar fichar". Otros jugadores que llegan nuevos, pues digo, necesito verlo. Pues lo mejor es verlo jugar en casa, verlo jugando fuera, verlo jugar contra un equipo muy competitivo, verlo jugar contra un equipo donde tu equipo es superior y él ahí se siente un poco más cómodo quizá, ¿no? Bueno, verlo en diferentes situaciones, y verlo en situaciones que se parezcan un poco a donde tú quieras firmarlo. Es decir, si tu equipo va a ser protagonista con balón, por ejemplo, pues bueno, vamos a verlo en qué situaciones él con su equipo protagonista de balón, cómo se comporta, ¿no? Vamos a verlo después, si un día no tenemos el balón, cómo se comporta en esas circunstancias, ¿no? Bueno, son también mucho... este es un trabajo también de sensaciones, ¿no? Por eso Claro. muchas veces supongo que luego tocarás el tema de Big Data y todo esto que está ahora muy de moda, ¿no? Bueno, al final hay una parte mística, podemos decir esto, ¿no? Que tiene que ver con las sensaciones del jugador, ¿no? Sí. Esas sensaciones que te da y que te hace decir, este es el jugador que yo quiero fichar. Eso fíjate que lo hablamos, me parece que era con José Manzanera, que es el director deportivo de la Cultural, que estuvo aquí en el programa, y lo comentábamos. Y yo hace poco estuve leyendo un libro y que decía que lo típico de fíate de tu intuición, que muchas veces la gente le decía, no, tú fíate de tu instinto a una persona que estaba en un trabajo, que muchas veces eso puede ser perjudicial porque el instinto de una persona que no es experta, a lo mejor tu instinto de ver un jugador, sí, porque tu instinto tiene experiencia, tiene formación, tiene conocimientos, pero el instinto de una persona que está empezando, que a lo mejor no tiene tan clara, tanta base, pues puede ser negativo porque nos dejamos influenciar muchas veces. Es un tema que quería tocar contigo porque me parece muy interesante. Nos fiamos mucho de esa apariencia, nos fiamos mucho de que un jugador nos entre por los ojos por la técnica de carrera que tiene, o porque sea muy elegante, o porque tenga un buen aspecto físico. Es verdad que, de hecho, en el libro que lo mencionaba, no es de fútbol, pero lo menciona, que tú, un jugador, cuando a cualquier deporte que vayas a hacer y te vayan a ver ojeadores, si tú te cortas el pelo ese día y si tú estás bien puesto, bien peinado, bien arreglado, bien todo, hay más probabilidad de que se fijen en ti por los puros sesgos cognitivos de que piensan que es más jugador, ¿no? Uh -huh. ¿Eso te pasa a ti también? A ver, está claro. Bueno, Hay jugadores que ves y dices, joder, es que es un jugador que es bonito de ver, ¿no? Porque, sí. bueno, es elegante, se posiciona bien, bueno, le ves con una personalidad, le ves con buena planta física y, bueno, al final, pues, claro, dices, joder, qué pinta de futbolista, ¿no? Esa frase que te dice, ¿no? ¿Qué pinta de futbolista tienes, ¿no? Bueno, pues son sensaciones, ¿no? Lo que pasa es que luego ese verlo más veces te hace meterle en un contexto ya donde tú al final tienes que decir, mira, yo necesito verlo desde él, esto, ¿qué pasa? Sí, es un jugador que es elegante cuando tiene balón, pero ¿cuál es su actitud cuando pierde balón? Cuando va perdiendo, ejerce de líder, ayuda al equipo, levanta al equipo o se esconde, ¿no? Bueno, son muchas cosas que al final tienes que ver, ¿no? Entonces, ese instinto, pues muchas veces el instinto te da una cosa, es lo que te hace, porque a lo mejor empiezas a ver muchas veces al futbolista y cada vez le sacas más pegas, ¿no? Entonces, claro, hay una primera intuición que te dice, joder, este futbolista sí, este futbolista me llama la atención, me encaja, lo veo jugando. Entonces, ya empiezas a ver a ese jugador con otros ojos, ¿no? Empiezas a verlo diciendo, este jugador puede ser uno de los jugadores que pueda ser interesante para nosotros. A mí me pasa muchas veces, porque yo también pues he hecho y sigo haciendo scouting, es lo que hago ahora mismo de ningún equipo, pero sí que lo hago pues para tener yo mi base de datos y controlar mis jugadores. Pero me pasa, yo cuando acabo un partido y saco mis jugadores que me han interesado para meterlos en la base de datos, siempre le asigno una prioridad a cada uno. Es decir, depende de cómo me ha gustado más o menos las acciones que me ha dado, lo que yo le puedo ver de nivel, le asigno a lo mejor una prioridad más alta o más baja. Jugadores que les veo y a lo mejor me entran por el ojo, pero no porque sean estéticamente, sino porque me gusta ese tipo de jugador, me gusta un jugador con carácter, me gusta un jugador aguerrido, me gusta un jugador luchador, y me gusta ese tipo de jugador a mí, porque mi forma de sentir el fútbol, a lo mejor el típico jugador argentino, me entra más por el ojo que a lo mejor un jugador, no sé, alemán o un jugador sueco más frío, más Es técnico. que al final yo creo que nosotros, a cada uno le gusta un perfil de jugador. Es decir, Claro. dos personas, dos scouts distintos, a lo mejor tienen perfiles de jugadores que les gusta distinto porque su forma de ver el fútbol es distinta. Entonces, al final, cada uno, si a mí me gusta equipos que jueguen bien al fútbol, pues seguramente me fije más en jugadores que tengan un buen trato de balón, ¿no? Bueno, pues al final es que cada uno, esto es muy personal también. O sea, esto Sí. es algo que
nosotros podemos ver un mismo partido y a ti te gusta un jugador y a mí el mismo jugador no me gusta. ¿Y quién tiene razón? Pues nadie. O sea, al final es tu forma de ver el fútbol y a ti te encajaría en cierta idea de fútbol que tú tienes en la cabeza y a mí me encajaría o no me encajaría en otra. Entonces, no es que tú tengas la razón y yo no la tenga, ¿sabes? Que al final cada uno también en esto tiene una idea de fútbol. Como hay entrenadores distintos, pues también hay scouts distintos, que cada uno Claro. tiene... y todas las maneras de ver el fútbol son respetables. Al Claro. final, un buen fichaje, ¿cuál es? El que luego al final te da rendimiento, pero no el que le guste a uno o le guste a otro. O sea, al final es que bueno, formas de ver el fútbol hay muchas y todas Ujú. son respetables. Ujú. También es lo bonito del fútbol, que no solo hay una fórmula para ganar, sino todo el mundo querría tener el balón. Hay fórmulas para ganar en la que tú, con 5 pases que des desde el inicio de la jugada hasta el final, pues metes gol, y hay veces que te das 30 y lo metes también. Entonces dices, ¿qué hago? ¿Doy 5 o doy 30? Pues es lo bonito del fútbol, ¿no? También. Siguiendo un poco con el tema de organización dentro del departamento de scouting, ya para cerrar un poco este bloque, ¿cómo se deciden o se organizan los partidos que va a haber cada scout? ¿Hay un chief scout, como comentabas, un jefe de scouting que asigna cada semana, pues tú vas a ver este, o os deja libertad en tu caso, como has trabajado tú? Mira, en nuestro caso nos dejaban total libertad. Nosotros nos Ujú, organizamos como nosotros queríamos, al final sabiendo un poco el perfil de equipos que tenemos que ver y qué categorías tenemos que ver. Sí que lo que es el fútbol internacional siempre nos lo enviaban, ujú. a ver, pero lo que es el fútbol nacional, cada uno se organizaba porque al final, si yo estoy siendo un jugador de un equipo de segunda división, pues probablemente necesite ir a verlo varias veces, ¿no? Entonces me lo voy a adaptar para verlo. Nosotros tenemos total libertad en ese sentido y como te decía, nos dan esa responsabilidad de decir, tú vas a ser tú el director deportivo del club en tu país. Dice, entonces, organízate. Yo al final lo que necesito es que tú me digas, mira, nosotros necesitamos un lateral derecho, dime qué laterales derechos, de lo que tú has visto, de lo que tú recomendarías, de tu país, piensas que puedan jugar con nosotros. Y ahí, Ujú. realmente cómo me organizaba daba un poco igual, porque al final era, y además eso creo que es bueno porque te da la responsabilidad de que trabajas 3 veces más que si te lo mandan. Sí, Porque al final tú no te quieres equivocar, quieres trabajar, quieres estar seguro de tus opiniones y realmente esa libertad que nos daban, tú eres el que mejor entiende tu mercado, tú eres Ujú. el que mejor entiende qué partido es bueno para ver a un jugador y qué partido no es bueno. Entonces, al final yo creo que esa autonomía que a nosotros nos daban, para mí era fundamental a la hora del seguimiento de un jugador. Y la puesta en común de los nombres y de los informes, ¿cómo lo hacíais? ¿Y qué herramientas también, que es otra pregunta que te quiero enlazar, qué herramientas y qué softwares utilizáis o utilizabais vosotros para poner en común cuando ha ido el jugador, los 11 y todo eso? Nosotros, bueno, tenemos un chef scout, Ujú. que centralizaba un poco la información de todo lo que nosotros enviábamos, ¿no? Y después teníamos varias reuniones anuales en el club donde poníamos en común muchos de los jugadores, pero también teníamos un programa interno del club donde nosotros volcábamos todo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, Vale. el director deportivo ya tenía acceso a cualquier informe que nosotros íbamos subiendo a la plataforma, él tenía acceso a todo, ¿no? Entonces, todo lo que hacíamos nosotros siempre volcado en el programa. Ese programa después hacía que ellos ya fueran empezando a hacer sus filtros y finalmente hay una toma de decisiones. Vale. Pero ¿Utilizáis algo siempre externo? decisiones, antes de tomar una decisión, siempre había una comunicación con el scout. Para decir, "Oye, este jugador lo vemos bien también, pensamos que puede ser un jugador importante con nosotros, tú lo has destacado, ¿por qué lo has destacado? ¿Cuál es tu opinión? Apostamos por él". Mm. ¿Utilizabais alguna cosa externa? Por ejemplo, yo utilizaba, no sé, Soccer Pro, bueno, Scout para ver los partidos, Insta también para el tema de estadísticas. También yo soy muy pro de que cada equipo funcione con su herramienta interna, porque al final es la mejor manera de tener todo volcado, todos los departamentos volcados en un mismo sitio. ¿Utilizáis también alguna herramienta externa o era todo a través de eso? Nosotros, básicamente, la base de datos era la del programa que teníamos nosotros interno y luego sí que utilizábamos pues, Scout para ver futbolistas y Vale. partidos. Y esa base de datos es, digamos, del club, y una vez que se va el director deportivo, os vais el equipo con él, ¿se queda en el club o os la lleváis también, hacéis un duplicado, no sé, tenéis también una copia o...? A ver, evidentemente tú cuando envías la información también tienes tu copia, ¿no? Digamos, de alguna manera, porque al final lo estás haciendo tú, ¿sabes? Ujú. Pero todos nosotros dejábamos todo en el club, porque al final el club es el que nos paga y el club es el que tiene que tener la información. Nosotros Claro. estamos en un club de paso. A nosotros nos pagan por trabajar para ese club. Entonces, toda nuestra información de todos tiene que estar dentro del club y cuando nosotros nos vayamos,
tiene que permanecer en el club, porque uno de los objetivos cuando nosotros nos vayamos de un club es que ese club sea mejor. Entonces, si nuestra aportación ha sido esa, es una aportación que el club nos ha contratado a nosotros para, para que la dejemos, ¿no? Entonces, claro, evidentemente toda esa información se queda dentro del club. Fíjate que es algo totalmente lógico lo que comentas, pero yo he hablado con gente que incluso en equipos profesionales ha llegado después de una etapa de 5 o 6 años de un director deportivo o de un director de cantera o de tal, y llega y es un solar. Es decir, no hay datos, no hay información, no hay nada porque se lo lleva el que estaba. Lo que tú dices es como yo también lo entiendo y lo veo como algo lógico que se da por hecho, pero que no siempre se da por hecho porque es lo que he Sí, pero encontrado. al final lo veo una tontería, ¿no? Porque al final todo el mundo sabemos los jugadores cuáles son, ¿no? Entonces, Sí. eh, tú has hecho un trabajo y, como te digo, el club te contrata a ti. Tu trabajo que debe quedar y debe permanecer. Tú al final sabes que estás en un club por un periodo de tiempo determinado. Evidentemente, lo que tú dejes también es conocimiento tuyo que tú te llevas, porque te lo llevas tú, porque lo has visto al jugador, porque si te preguntan por el jugador sabes quién es. Entonces, Ujú. toda esa información, para mí, evidentemente, tiene que quedar en el club y el que venga después ya decidirá si la utiliza o no la utiliza. Pero a nosotros nos pagan por prestar un servicio y ese servicio se tiene que quedar. Ujú. Y ahora que estáis sin equipo, o estás, yo te hablo de ti porque, bueno, sé que vas un poco pues, ligado a ese cierto deportivo, pero al final tú eres independiente. Entonces, tú ahora mismo que estás en una fase de ver jugadores, de seguir con las ligas, ¿cómo estás haciendo ahora? Sí, nosotros nos hemos quedado cortados en una fase complicada de la temporada porque prácticamente fue en octubre, ¿no? Y Ujú. ya queda tiempo para que las direcciones deportivas del año que viene se vayan organizando. Pero para mí mi día a día no ha cambiado para nada. Es decir, yo sigo yendo a ver partidos en vivo, sigo trabajando con mi cuenta de Wisecout, y yo digo, ahora tengo incluso más trabajo porque me estoy preparando para diferentes perfiles de equipos, diferentes Claro. países, diferentes. Entonces, claro, ahora mismo ya no es centrarte en tu equipo, es centrarte en un abanico mucho más amplio y mucho más complicado. Entonces, intento estar siempre viendo fútbol, viajando también, formándome. Ujú. Recientemente he estado en un curso que han hecho de directores deportivos. Sí. Bueno, intento estar siempre activo, aprendiendo, preparándome para donde vaya e intentar ser mejor. Ujú. Qué bueno. Ya yendo un poco a lo que es el análisis del jugador, que es el último bloque que quiero tocar contigo, ¿qué tipo de información, o sea, cuando hacéis el informe y la valoración del jugador, digamos que qué es lo que evalúas? ¿Evalúas un atributo, es decir, pase, o evalúas algo más concreto como un aspecto, una característica, pase pero lesivo? O sea, ¿cómo es ¿evalúas también del 1 al 5? ¿Evalúas de bueno, malo, bien? O sea, ¿cuál es el sistema, digamos, de valoración o de examinación del jugador? No, numeración no tenemos. Nosotros lo que Ujú. hacemos es intentamos, o yo intento un poco dividir mi informe personal del jugador, ¿no? En aspectos técnicos, aspecto físico, aspecto táctico, un aspecto psicológico, ¿no? De cómo se comporta el jugador dentro del campo. Entonces, bueno, voy haciendo, como pues, has nombrado antes, unos 11, ¿no? Donde tú tienes o un campograma donde tenemos puestos las diferentes posiciones y, bueno, me voy señalando un poco los jugadores que yo pienso que tienen el perfil para lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, al final, voy haciendo ese filtro de nombres para cuando haya que decir, mira, nosotros necesitamos un lateral izquierdo, pues yo tengo 4 laterales izquierdos para evaluar un poco más y a partir de ahí intentar ver si de ahí después, de esos 4, hay uno que vale para nosotros o valen 3 o no vale ninguno, ¿sabes? Ujú. Pero intento hacer eso, un filtro de nombres, eh, siempre en función de también lo que vayamos a necesitar. Estás un poco más pendiente. Si tienes claro que el año que viene vamos a necesitar un central, pues ya estás pendiente muy bien de situaciones contractuales, de situaciones a nivel deportivo, ¿no? Te coges toda la información y ahí haciéndose unos filtros, pero los voy poniendo en un campograma donde por posiciones yo pienso que tengo que estar preparado. Ujú. O sea, que es un informe en gran parte descriptivo, ¿no? Digamos, cualitativo. Yo siempre digo que el informe al final es algo para ti, es Ya. algo para que lo que tú has visto en el campo lo plasmes por escrito para cuando tengas que volver, leer un poco lo que tú has visto, ¿no? Pero creo que el informe es algo muy personal, ¿no? Porque al final se trata de trasladar tu visión del campo a un papel para tenerla ahí, ¿no?
pero al final lo más importante es dar el nombre, las circunstancias, lo podemos firmar, no lo podemos firmar, y luego, ¿por qué es este jugador? Mira, pues tiene estas condiciones, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel físico, tal. Pero creo que el informe es, porque a veces hay gente que dice, yo hago informe de una página y media, y ¿para Sí, qué? O sea, no sé, yo, por ejemplo, mis informes son cortos, ¿por qué? Porque yo lo que necesito es detectar al jugador, detectar el nombre del jugador, tener ya. claro que ese jugador lo vamos a firmar o no lo vamos a firmar. Y el informe es muy personal, por eso no hay dos informes igual ni dos scouts que hagan informes igual. Es algo para mí que tiene que ser sencillo y tiene que ser útil. Y que no te puede quitar tampoco mucho tiempo de ver fútbol y hacer un informe excesivamente largo. Otra cosa que tú vayas ya a firmar al jugador y digas, no, mira, hazme un informe completo del jugador porque vamos a trasladarlo a la propiedad junto con tu informe y bueno, ahí puede ser un poco distinto. Me gusta porque es una visión bastante diferente de la que yo tengo como scout. Como tú has dicho, es algo muy personal, el informe es al final algo como que con lo que tú te tienes que sentir identificado y te tienes que sentir que sirve para saber cómo es el jugador. Yo lo veo de otra manera, pero me gusta porque le veo bastante sentido a lo que tú dices o sea, me refiero en el sentido de que al final al director deportivo, que es el que toma la decisión, lo que le interesa saber es si este tío vale o no vale para el equipo, si tú le recomiendas o no. Lo que ponga en el informe, que sea con números, que sea con palabras, que sea con más o menos extensión, a él le va a dar igual. Porque lo que quiere es, oye, ¿ficho a Pau Torres para como central o no le ficho? No me digas números, no me digas si es que le cuestan los pases progresivos, dime. Lógicamente, cuéntame cómo es, si no le conozco yo, pero ¿no? Imagino que esa es la razón que has dado, que es la que yo Sí, es que me pongo. el director deportivo lo ve igual que el resto, ¿no? Es decir, nosotros Sí. no podemos perder mucho tiempo en el informe, sobre todo al principio, porque al final es un filtro de jugadores que vamos teniendo. El informe que te sirva para ti, para que cuando tú me digas que necesitamos banda derecha, tú me hayas dicho, he cogido a este, ¿por qué lo he cogido y por qué no he cogido a otro, ¿no? Claro. Eh, Ser Mm. algo ágil, tiene que ser algo que no podemos perdernos horas y horas haciendo informes, porque es importante que cuando uno también tiene que recibir, del Chef Scout tiene que recibir multitud de informes de todos sus ojeadores. Imagínate, tenemos una red de 15 ojeadores. Al fin de semana, ¿cuántos informes puede recibir? Si nosotros cada informe que hacemos es tremendamente largo, es que no los va a leer. Claro. Directamente no lo va a leer. Va a ver los nombres, se va a guardar los nombres y lo que hayas puesto da igual. Sin embargo, si tú más o menos das una pincelada del jugador y el nombre y por qué lo has destacado, ¿no? ¿Por qué lo vamos a seguir viendo? ¿Por qué pensamos que este jugador sí que puede ser? Bueno, y al final lo importante de un informe es tu decisión final, que es vamos a seguirlo, no nos vale o sí nos vale, o vamos a ficharlo ya. Al final esa parte es la más importante, es la que tú te tienes que mojar, es la que es tu opinión. Y eso es una línea, es Ujú. lo que te voy a decir. Sí, 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 claro. Pero es la línea más difícil. Ujú, ujú. Entonces, tú Sí, puedes hacer un sí. extenso, a mí me pueden presentar, oye, mira, tengo 3 scouts y me están presentando informes de 3 páginas. Joder, que bien detallado el jugador y tal igual. ¿Pero lo fichamos o no lo fichamos? Es que bueno, hay que... No, entonces a mí no me sirve nada estas 3 páginas. Sí, totalmente, sí. Luego también entiendo que cuando a lo mejor lo que más te sirve para ti el informe individual es para cuando tienes un extremo derecho de ese perfil y tienes 5 o 6 nombres, digamos que para luego tú tener referencias de decir cuáles, en qué orden los pongo para fichar. O luego hay una charla con el entrenador que al final te define los perfiles. Probablemente tú Ujú. tienes 3 jugadores en banda derecha que son muy distintos. Hay uno que rápido rompe por fuera, otro que busca el juego interior, otro que decide mal, pero no sé, ataca bien espacios. ¿Qué quiere el entrenador? ¿Cómo va a jugar? Pero, pero A lo imagina, mejor depende de esa opinión del entrenador, el jugador que tú tienes que seleccionar varía. A lo mejor claro. tú crees que hay uno mejor, pero hay uno que el otro se va a adaptar mejor a lo que quiere el entrenador. Ujú. Pero imagínate que, por ejemplo, el entrenador te dice, pues yo quiero un extremo derecho que se meta muy bien por dentro para asociarse y para generar juego combinativo, que no sea tanto de romper, sino que tenga muy buen pie para asociarse y dar el último pase. Imagínate, que es un perfil bastante concreto. Y tú tienes, a lo mejor en España, pues tienes 5 nombres que pueden encajar. Pero claro, yo entiendo que luego tú tienes que priorizar del 1 al 5, decir, primero vamos a por este, si no sale, vamos a por este, si no. Eso, ahí es Evidentemente. donde entra el informe quizás, ¿no? Para que te ayude un poco más a decidirte. Sí, al final tú con tu informe vas a justificar por qué uno está en primer lugar, otro está en segundo lugar y otro está en tercero, ¿no? O sea, cuáles son tus prioridades y por qué en ese orden, ¿no? El informe te va a respaldar tu opinión de por qué quiero este jugador primero, ¿sabes? Ujú.
Y luego pues no podemos porque muchas veces es difícil que las primeras opciones se den porque esas primeras opciones son las primeras opciones de 20 equipos más, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es complicado, pero tú tienes que estar siempre preparado con otros jugadores que a lo mejor caída esa primera opción, vamos a meter la segunda y la segunda puede ser probablemente igual de válida que la primera, ¿sabes? Pues, bueno, esa comunicación con el entrenador, con el club es muy importante para poder decidir. Entiendo que en este proceso es súper importante el autoconocimiento de tu propio equipo. Es decir, yo entiendo que tú te veías, o no sé si todos, pero prácticamente todos los partidos del Eintracht de Frankfurt para conocer el rendimiento que está dando cada jugador, el perfil de cada jugador, por si te dicen, oye, vamos a vender a Jovic, quiero que me traigas un delantero lo más parecido posible a Jovic, Claro, ¿verdad? lo ves por dos cosas. Uno, por conocimiento y otra porque estás implicado y es tu equipo en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, claro, sí que tienes la obligación de ver. Yo veía todos o casi todos los partidos del Eintracht porque al final yo tenía que saber qué jugador me puede mejorar al que tenemos, ¿no? Entonces, cuando yo doy una justificación de que vamos a traer a este jugador, es que este jugador nos mejora a este otro que tenemos por esto y por esto. Claro. Si no, yo no tengo argumentación de por qué te voy a llevar ese jugador. Ujú. Claro, yo al final también me cuesta, no sé si te pasa a ti cuando ves a tu equipo, al equipo del que te sientes parte, yo siempre lo digo, la gente me dice, no digas de qué equipo eres, porque te estás posicionando, bueno, yo soy del Atleti y cuando veo al Atleti lo veo con ojos de aficionado, no lo veo con ojos de análisis táctico, de cómo está la presión, no sé si también te pasa a ti un poco que cuando ves o cuando veías al Eintracht o luego al Watford, lo ves también un poco como con el forofismo, vamos a decir, un poco de no ser tan frío, Es que el fútbol es un sentimiento, ¿no? Entonces, al final, y luego que es importante cuando trabajas para un club que tu club gane, porque sabes sí. que tu puesto también depende de eso, ¿no? Entonces, lo vives con nervio, lo vives con tensión, estás viendo el partido, pero bueno, no sé, estás viviendo, no sé. Yo, por ejemplo, Sí. nunca me ha gustado ver las finales de los equipos que yo los he vivido en directo, ¿no? Por la del Ajá. Inter tampoco la vi, ¿no? Porque ese día era pasión pura, ahí no había nada que analizar, era vamos a intentar ganar porque el premio es muy gordo, ¿no? Claro. Pero bueno, sí que cuando lo ves, te estás fijando en los jugadores, te estás fijando en cómo juega tu equipo, pero sí que hay un componente emocional que va muy ligado. Ujú. Si tú, José, tuvieras que hablar con un chico que entra de scout en un equipo, al nivel que sea, y va a ver su primer partido, va a ver jugadores, ¿qué dirías, qué consejos o qué claves le dirías a ese chaval? Pues cómo tiene que ser dentro del campo, si anota las cosas en un papel, si no las anota, en qué fijarse en un jugador, qué cosas a lo mejor no son tan comunes claro, todo el mundo ve como la capacidad de pase, control y demás, pero a lo mejor tú te fijas en el gesto que hace cuando el entrenador le dice algo. No sé, ¿qué claves le recomendarías que pusiese el foco? A ver, yo creo que lo primero es tener bien estructurado cómo juegan los equipos, el Ujú, posicionamiento de los jugadores y a partir de ahí, conforme va el desarrollo del partido, tú mismo te vas dando cuenta qué jugador te está llamando la atención, ¿no? Y por qué te está llamando la atención, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor para mí creo que la velocidad y el control y el pase son tres cosas que para mí tienen mucha importancia, ¿no? ujú, Entonces, bueno, el otro día leía una cosa que es verdad, que al final dice, el buen jugador no falla muy pocos pases, ¿no? Entonces, bueno, ujú, al final vas cogiendo inputs por ahí, ¿no? Que te hacen, cuando estás viendo un partido, acordarte de todas esas cosas y bueno, pero yo creo que la velocidad y el control son dos cosas que para mí son fundamentales, ¿no? Cuando estás viendo un jugador. Fíjate que Pablo Ortega, que es el otro jugador que mencionaba yo antes, que vino aquí al podcast, me dijo lo mismo, que a él la velocidad a la que se realizan los gestos es lo que siempre primero llama la atención a la hora de ver un jugador, de decir, cuando tú ves que un jugador realiza cualquier acción, aunque sea pequeña o sin importancia, pero la realiza con mucha velocidad, ya hace que tu ojo se fije en eso. Es que mira, al final el fútbol es todo en todas las categorías, desde un partido de cadetes hasta un partido de fútbol profesional. El fútbol es el mismo, pasan cosas muy parecidas. Lo que pasa es que la velocidad a la que pasa no es la misma. Entonces ahí Ya. es donde existen las categorías, por eso, ¿no? Por la velocidad de ejecución de las acciones, ¿no? Tú puedes ver un partido de primera división y te piensas que todo va lento, ¿no? En algún momento, pero cuando te metes, estás ahí abajo, todo pasa a una velocidad terrible, ¿no? Entonces, Sí. es la velocidad a la que suceden las cosas la que te va marcando también las categorías. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Que la velocidad, las decisiones se toman más rápido y lógicamente más preciso, pero sobre todo más rápido cuando vas subiendo de categoría y eso se nota. Y alguna cosa que a lo mejor te fijes particularmente, yo por ejemplo me fijo mucho en cuando
se mete un gol, ¿cómo lo celebra el jugador? Aunque sea lateral izquierdo, ¿no? No el jugador que lo mete, sino si yo estoy viendo un lateral izquierdo, ¿cómo lo celebra cuando su equipo mete? Si es un jugador que lo celebra bien, si es frío, si no. No sé si hay alguna cosa que tú te fijes en particular. Me gusta mucho ver el comportamiento táctico de los jugadores, ¿no? ¿Vale? Ver cómo se comportan con balón, ver cómo se comportan sin balón, qué capacidad tienen de esfuerzo, de ayuda al equipo, ¿no? Si yo soy un delantero, pero tras pérdida de balón intento ayudar, ¿no? Esa capacidad que tiene de involucrarse con el juego colectivo, ¿no? Pero le doy mucha importancia a nivel táctico cómo se colocan los jugadores. Ujú. Sobre todo Difieren. por su forma de entender, ¿no? Creo que el fútbol, eh, sé entender qué sucede dentro del campo, es lo que al futbolista le hace distinto también, ¿no? Entonces, ver qué jugador entiende qué está pasando en ese momento en el partido y es capaz de interpretarlo y darle la solución adecuada en ese momento. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Yo luego también te iba a preguntar, que bueno, le voy a meter después, pero aprovecho y te la pregunto ahora. ¿Cómo hace un ojeador para ver el aspecto psicológico y mental de un jugador con lo que no se ve en el campo? Me refiero, tú en el campo sí que puedes ver ciertos aspectos mentales del jugador, pues concentración, actitud, capacidad de sobreponerse a momentos difíciles, pero todo lo que es de fuera, la profesionalidad, el buen compañerismo, todo eso, ¿cómo tú lo obtienes esa información? Bueno, muchas veces circunstancias que se puedan dar, que tú puedas ir coincidir, yo que sé, a lo mejor vas a ver un partido y coincides que estás alojado en el mismo hotel donde está el equipo, uno de los dos equipos que va a jugar, pues siempre intentas estar un poquito por distraído, ¿no? Por ahí abajo, pero estás captando un poco lo que pasa, pero luego a través un poco también de los contactos de la gente que conoces, te apoyas mucho bueno, en gente que realmente esté más cercana a la realidad del futbolista y que te pueda hablar de las cosas buenas, pero también de las cosas malas. ¿Y realmente influye a la hora de fichar a un jugador el contexto el entorno, por ejemplo, del jugador? ¿O eso es realmente el que es bueno independientemente de su entorno, de que sea más... Yo No sé. creo que al final el futbolista talentoso, Ujú. es una figura, ¿no? Digamos, ese al final va solo, ¿no? Tú ves jugar a Messi, por ejemplo, y te fijas en lo que hace. Nadie piensa en el entorno de Messi, ¿no? Porque Sí. es tan O en lo bueno que que... come. Exacto. Pero sí que es verdad que luego la gran mayoría de futbolistas sí que les afecta mucho el entorno, ¿no? Y yo creo que el entorno te puede ayudar a ser mejor o el entorno te puede ayudar a ser peor, ¿no? Entonces, ese entorno, tener un entorno... Ahora el fútbol está cambiando también, hay mucho futbolista que se rodea fuera de lo que es el equipo de su propio nutricionista, su propio psicólogo. Creo que Claro. se está profesionalizando mucho en encontrar entornos cercanos al futbolista que le ayuden a ser mejor, ¿no? Entonces, Ujú. pero creo que un buen entorno nunca te puede ser negativo, sino puede ser positivo. Sin embargo, un mal entorno sí que te puede afectar muy negativamente a tu carrera. Entonces, Ujú. creo que es fundamental rodearte de los mejores y sobre todo rodearte de un entorno que te sume y no te reste. Y también que el ojeador o el director deportivo en este caso sepa qué entorno tiene bien cada uno para saber si Sí, realmente merece la luego ya pena. te coges un poco, tienes claro más o menos el perfil de jugador que puedas dar, te coges toda la información posible sobre ese jugador, ¿no? Me acuerdo ahora, hace poco estábamos viendo un jugador, una liga, bueno, al final, sí, el jugador es muy bueno, pero el entorno ha sido tan malo que hasta tiene un problema con la justicia. Ya. Ahí frenas por completo el fichaje, Ajá. que Sí, sabes claro. que no puedes acceder porque va a ser problemático, Ujú. porque es un buen jugador, pero te va a generar tal cantidad de problemas que no te es rentable ficharlo. Sí, no, estamos hartos de ver ejemplos de jugadores que no, incluso jugadores que no han llegado precisamente por eso, por problemas con la justicia, jugadores que en juveniles despuntaban y eran los mejores o debutaron muy jóvenes y luego se van perdiendo por eso, porque también hay que saber gestionar eso, pero bueno, eso es otro podcast distinto, la gestión de todos esos contextos. Y por ir cerrando un poco la charla, vamos a ir con los últimos temas. Uno que me gustaría preguntarte es si tú haces diferencia cuando vas a ojear a un jugador, digamos, para rendimiento del primer equipo o cuando vas a ver un jugador juvenil o un jugador con vista a futuro. ¿Eres más indulgente con ese jugador en cuanto que comete fallos con el joven? Es decir, bueno, ha cometido un fallo, sí, pero le veo actitud, le veo otra cosa, o no. Claro, tú cuando vas a firmar un jugador para primer equipo con inmediatez, necesitas rendimiento. Necesitas Ujú. rendimiento. Necesitas que llegue y juegue bien. Cuando vas a fichar a un jugador de edad juvenil, como tú comentas,
Yo creo que tienes que fijarte en su rendimiento, pero sobre todo en su capacidad de mejora. ¿Qué capacidad, cuánto puede progresar ese jugador, ¿no? Tienes que imaginarlo también un poco, ¿no? Claro. Muchas veces, pero sí que tienes que fijarte en qué aspectos piensas que el jugador, con un buen entrenamiento, con un buen programa de preparación física, puede potenciar aquello que tiene bueno, ¿no? Entonces creo que tú te tienes que fijar en lo bueno que tiene y luego ver cómo, si lo otro que a lo mejor en este momento no tiene, eres capaz de, con un trabajo, piensas que al futbolista se le puede aportar y que eso haga que su nivel se incremente. Es distinto, son distintos. También es bueno porque me pasa muchas veces que yo veo ejemplos de jugadores que a lo mejor con 21 años han llegado, a ver, es un poco raro decir esto, pero que han llegado al pico de rendimiento máximo, incluso que los años posteriores, a ver, se me viene a la cabeza el caso de José, por ejemplo, a ver, seguramente hay temas extradeportivos, pero José, se dice mucho, ¿no? Que si tú ves la carrera de José al revés, pues parece que empieza en Las Palmas, luego va subiendo, llega al Stoke, llega no sé dónde, al PSG y acaba en el Madrid. Y realmente su carrera fue llegar al Madrid, una temporada muy buena, y de ahí para abajo. Y hay jugadores a la inversa, hay jugadores que hasta los 27, 28 años no explotan. Entonces, cuando tú ves un jugador con 19, 20 años, yo por ejemplo en Primera Red, el año pasado vi mucho al Atleti B, estaba Pablo Barrios, estaba Carlos Martín, que ahora estaba en Segunda División haciéndolo muy bien también. Y tú ves esos jugadores y a mí por lo menos me pasa, no sé si a ti, te lo quiero preguntar, cuando ves a, yo qué sé, Pablo Barrios y ves que es tan superior, porque tú le veías en Segunda Red el año pasado y era muy superior, pero pensar y decir, es que a lo mejor este es tu máximo, es joven, pero a lo mejor con 20 años ya no le queda nada por progresar. O al revés, o ves un jugador con 25 años, perdona, José, ves un jugador con 25 años en segunda división que dices, si no da el salto a primera división no lo va a dar nunca, y llega como Morales, por ejemplo, que debuta en el Levante con 27 años, y de ahí para arriba, ¿sabes? Al final, la madurez futbolística también del futbolista o la oportunidad, no todo el mundo le llega igual. Hay quien le llega con 17 años y hay quien le llega con 24, ¿no? Entonces, tú no puedes descartar a un jugador que tenga 24 años, piensas que ya tiene todo hecho y ya ha llegado a su pico de rendimiento. Ajá. Además, hoy en día la carrera del futbolista es mucho más larga. Ujú. Entonces, yo creo que ahí tienes que estar alerta, porque incluso a lo mejor un futbolista que con 22 años no te servía, a lo mejor con 24, 27 sí, porque ha tenido una evolución que te va a aportar unas cosas que antes no tenía, ¿no? A nivel de Sí. experiencia, a nivel de maduración. Y luego hay jugadores, como tú dices, de Pablo Barrios, pero como muchos otros que los ves jugar y dices, qué buen futbolista, ¿no? Pero luego hay que atreverse a meterlo, que es un poco Ujú. lo que muchas veces pasa, ¿no? Es Sí. decir, el futbolista es muy bueno, pero si no lo metes es un futbolista que empieza a dar vueltas, ¿no? Entonces, yo digo muchas veces un poco, digo, la distancia entre jugar en tercera división y primera división muchas veces no es tan grande, es que tienen la oportunidad, ¿sabes? Porque hay muchos futbolistas que acaban con una trayectoria muy buena en el fútbol base y que después no tienen la oportunidad, se meten en tercera, quieras que no, anímicamente te vienes abajo y tu rendimiento empieza a decaer. Sin embargo, alguien que no te esperas, que tiene la oportunidad por una circunstancia, Ujú. se engancha a fútbol profesional y su rendimiento de repente se dispara. O sea, Ujú. el fútbol son momentos también. Y Ya. yo creo que tienes que saber darle el momento al futbolista y luego interpretar el momento en el que vive el futbolista. Eso es, leer esos momentos, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues hemos empezado con el presente, o sea, con el pasado, ahora hemos estado hablando del presente y quiero terminar hablando un poco del futuro, tanto tuyo a nivel profesional como del scouting, porque ¿hacia dónde crees que va el scouting? ¿Va hacia que cada vez se le dé más importancia o crees que ahora a lo mejor como hay mucho dato y hay mucha historia, se va a dar más y menos importancia a la opinión de la persona? Yo creo que el scouting es fundamental. Creo que a pesar de todos esos datos que te puede aportar la tecnología y que pienso que son muy útiles, pero pienso que no pueden sustituir al ojo humano en cuanto a imaginar todas estas cosas que hablamos, ¿no? De cómo un jugador se va a comportar en otro entorno, por ejemplo, o a lo mejor simplificando mucho, ¿no? Un jugador que un año está en una ciudad que está bien, que la familia está bien, está tranquila, de repente pasa a otro sitio con otra ciudad, con problemas que la familia no se adapta, el jugador ya está más pendiente de lo que pasa afuera que dentro, ya da números totalmente distintos. Entonces, yo creo que la parte de scouting es una parte de talento también, y esa Ujú. parte de talento no se puede sustituir. La Ya. puedes complementar cada vez con más cosas. La tecnología te va a ayudar. Te puede ayudar a decidir en un momento dado entre dos jugadores que tú tengas seleccionados. Pero creo que
esa parte de talento del scout no se puede sustituir y creo que cada vez en un momento económicamente en algunas ligas complicado, creo que esa parte de scouting tiene más futuro todavía, ¿no? Porque el apoyarte en esa estructura de scout te puede hacer, como hablábamos antes, de tener un rendimiento deportivo, pero un rendimiento económico también que te ayude a crecer al club a todos los niveles. Mm. Y eso es una cosa que has dicho ya, lo dijiste también antes, y es una cosa con la que estoy 100% de acuerdo contigo, que puede ser un valor diferenciador de un equipo. Es decir, el Osasuna, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que se me viene a la cabeza, no tiene el dinero para comprar a los mismos jugadores que el Barça, el Madrid, el Atleti, el Valencia, a lo mejor que los 10 primeros de la liga. Pero a lo mejor sí que tiene ese dinero que no se va a gastar en un fichaje o en un jugador más caro, se lo puede reinvertir. Y para mí hay dos opciones. La cantera, pero la cantera para mí solo está al alcance de algunos cuantos equipos, no para todos. O en formar un buen departamento de scouting y descubrir y realmente invertir en descubrir aquel futbolista serbio o aquel futbolista griego o aquel tío de otro sitio que en principio otros departamentos no van a llegar por no invertir ahí, ¿no? Además, mira, hoy el fútbol está muy globalizado y hay buenos futbolistas en todos los sitios. Claro. Entonces, el futbolista que necesitas puede estar en el país que menos te imagines, ¿no? Entonces, tener esa capacidad de poder verlo, pues bueno, te va a hacer diferenciador. Y los equipos que hoy han sido equipos de una zona media o equipos pequeños y que están trabajando o han tenido resultados muy buenos, ese resultado viene fruto como un trabajo que están haciendo sus secretarías técnicas. Y Ujú. que en España tenemos secretarías técnicas de gente muy válida y muy capaz. Y el fútbol español, que no tiene el dinero que tenía anteriormente, pero has visto que en Europa sigue dando buenos resultados, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué es? Porque hay un buen trabajo de cantera, pero hay un buen trabajo también de Secretaría Técnica de primeros equipos. Y yo creo que igual que el número de entrenadores hoy cada vez en España está siendo mejor de los que vienen creciendo desde abajo, creo que a nivel de secretarías técnicas, hoy el fútbol español tiene directores deportivos de muy buen nivel. Sí, fíjate, además, es que es simple intentar buscar un elemento que te diferencie y que te dé ventaja competitiva. El Sevilla, por ejemplo, fue de los primeros equipos cuando estuvo Monchi en tener gente fuera del continente, en Sudamérica, para ver esos jugadores y traerlos y tener gente que los pillara primero. Caso de Renato, Dani Alves, Luis Fabiano, en fin, esos jugadores que te anticipas a todos por invertir en algo en lo que crees y que es el scouting. Yo, incluso, por ejemplo, yo voy más lejos, en tercera división en vez de pagarle a un futbolista, que bueno, a lo mejor no te podrá dar mejor o peor rendimiento, pero no creo que un futbolista en tercera, que es todo muy igualado, sea tan diferencial. En vez de pagarle 600 euros a ese tío, a lo mejor puedes tener a dos personas a tiempo parcial que están viendo fútbol y que te van a permitir traer el año que viene a jugadores antes que a los rivales, más baratos y que te den un mejor rendimiento a largo plazo. O sea, O sea que muchas veces el explicarle esto a las propiedades es complicado, ¿no? sí. Y porque al final, bueno, sí, porque la primera parte es poner dinero. Poner dinero para Sí. viajar. Entonces, claro, el poner dinero y dice, ¿y esto me va a garantizar después que tenga un resultado? Muchas veces no lo ven, ¿no? Ujú. Entonces, por eso yo creo que el éxito de los proyectos largos te da eso, ¿no? El poder trabajar con tranquilidad, el poder invertir, el poder ir creciendo y al final suceden las cosas. Pero si suceden las cosas viene desde un punto de vista inicial donde vamos a apostar por este proyecto. Ujú. Eh, bueno, y al final es un poco lo que te hace diferenciador. Ujú. Y ya por último, hemos hablado un poco por encima del Big Data. Yo recomiendo a la gente que le guste el tema del Big Data para fichajes, un episodio que grabamos con Nacho Lebli, que es el encargado de datos en el de la dirección deportiva de los Asuna, que es un episodio espectacular. Entonces, como ahí lo tenemos todo lo que necesitamos sobre esto, simplemente quiero saber tu opinión o cómo usas tú el Big Data así a grandes rasgos en tu día a día como scout. Yo creo que el tema de Big Data, como te he dicho, ¿no? Creo que es un complemento muy bueno. Ujú. Creo que también es importante que la persona que se encargue de Big Data sepa contextualizar los datos, que para mí eso es muy importante. Es decir, yo tengo muchos datos, tengo muchos números, pero vamos a contextualizarlo, ¿no? Pero te he escuchado, ¿no? Bueno, a lo mejor los números que te da un futbolista en Sudamérica le sirven para destacar en Sudamérica, pero probablemente comparado esos números con los que te necesitas en Europa, probablemente no le den, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, hay que contextualizar un poco esa cantidad de datos que te dan, vamos a sacar el ruido, ¿no? Digamos, y vamos a la parte buena, a la parte de números que me van a ayudar a lo que yo he visto en el campo, a ver si esos números me constatan aquello que yo he visto con mi ojo, ¿no?
Ujú, Creo que es un complemento bueno. Creo que no debe sustituir una cosa de la otra, pero creo que es un complemento bueno porque te puede ayudar a hacer cosas que tú no, a lo mejor no te estás dando cuenta. ujú, O te puede hacer saltar la alarma de un futbolista en X país que está dando muy buenos números y a lo mejor, por lo menos ya lo ves. Después le dirás, mira, lo he visto, pero al final tiene muy buenos números, pero para mí no es lo que yo quiero. Vale, ujú. perfecto. Pero a lo mejor sí te salta, ¿no? La alarma de decir, mira, vamos a ver este futbolista que está jugando en la Liga Eslovena. Bueno, pues vamos a verlo. Claro, Es- y además, hoy en día, como tú lo has comentado, con lo globalizado que está todo el fútbol, hay jugadores buenos en todos los sitios y lo bueno es que tanto con el dato como con los vídeos, caso de, la aplicación está para Scout, me salió el nombre, con la aplicación de Scout tú puedes ver prácticamente jugadores que están en la otra punta del mundo, es mejor verlo en directo, ¿no? Pero sin tener que ir hasta allí. Puedes descubrir un jugador en Montenegro por el dato y por el vídeo y ficharlo sin haberlo visto a lo mejor un directo, un partido. Es muy arriesgado, pero puedes intentar que ese sea tu aspecto diferenciador. a ver, como te digo, yo no soy partidario para nada de no fichar a un jugador que no hayas visto en Ujú. vivo. Me parece un error. Pero muchas veces a lo mejor el momento de las circunstancias no te permiten otra cosa Sí. y tienes que firmarlo, ¿no? Y bueno, pues todo lo que te puedas apoyar, pues es una ayuda. O hay poco riesgo también es otra opción, es decir, no pierdes nada. Pues bueno, un chaval de Montenegro, por ejemplo, por ponerte el ejemplo que he dicho, no lo puedes a lo mejor ver físicamente, pero lo puedes incorporar, porque tiene 18 19 años, te va a salir gratis, no te va a costar nada, pues oye, mira, viene y le das Depende la... mucho el equipo que estés, las necesidades que tengas, la capacidad para poder apostar y que no pase nada, ¿no? Porque Ujú, muchas ujú. veces hay equipos donde no tienes esa capacidad de apostar, ¿no? Tienes Sí, que llegar y acertar, ¿no? sí. Bueno, pero ya te digo, creo que hoy la tecnología avanza, que no podemos dar la espalda a esa tecnología. Creo que los clubes tienen que estar preparados con gente que pueda implementar esa tecnología y que todo lo que sea sumar es bienvenido, ¿no? Pero, Ujú, pero creo que no se puede sustituir, creo que ujú. simplemente se puede complementar. Qué bueno. Pues José, con esto terminamos. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido un podcast para mí súper interesante porque, como he dicho varias veces ya, pues a mí me gusta mucho el tema del scouting y del ojeo y de la captación. Personalmente he aprendido muchísimo contigo. Seguro que a la gente también le ha resultado muy interesante saber, pues porque es un trabajo poco visible, ¿no? Todo el mundo ve al director deportivo, al entrenador, al cuerpo técnico, pero no ve al ojeador que está un poco en la sombra, pues viendo sus cosas. Y seguro que ha sido muy interesante para mucha gente descubrir cómo se trabaja en el primer nivel. Así que muchísimas gracias, José, por venir y nada, que esta es tu casa cuando quieras para hacer otro episodio. Ojalá salga un proyecto pronto y nos lo puedas contar aquí. Y muchísimas gracias. Ya, pues gracias a vosotros porque todo lo que pueda ser útil y todo lo que nos podamos ayudar entre los profesionales del fútbol, yo pienso que siempre es positivo, ¿no? Yo me fijo mucho en charlas que dan otros profesionales y que a mí me hacen ser mejor, ¿no? Entonces, bueno, si alguien puede extraer algo de esta charla que le sume, pues para mí será un orgullo. Sí, pues lo dicho, muchísimas gracias a la gente que también sigue apoyando el podcast, que viendo ya, vamos a cumplir, bueno, todavía no llevamos ni un año, pero vamos a cumplir ya el primer año natural. 2023 ha sido un año de muchísimo crecimiento, estoy muy contento, sigue viniendo gente top como José en este caso y que va a seguir viniendo gente de primer nivel, así que muchísimas gracias a todo el mundo, compartir, escucharlo en las plataformas que podáis y si hay alguien que le guste el mundo del ojeador y le queréis recomendar este podcast, yo estaré muy agradecido y nos vemos la semana que viene.